Suscríbete a La Panterita. Tu salud y belleza, sé americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol, fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Germán. Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, buen día a todos. Y Guaraní no le dimos mucha trascendencia, no sé si nos preocupábamos más, pero está comisario Rodolfo. Vos tenés el teléfono del hincha de Colombia, no contesta, veo. ¿Cómo te va, comisario Rodolfo Sánchez? Buen día. Buen día a usted, a la audiencia. Hablamos esta mañana y lo hacemos ahora nuevamente. ¿Cuántos están en la comisaría tercera? ¿Siguen los 24 hinchas de Colombia, de Nacional? Sí, señor. Siguen todavía ellos en la comisaría. Están regresando, creo que por turno ahora de la fiscalía, yendo y viniendo de su declaración. ¿Y cómo podemos hablar? ¿Qué fiscal tiene a su cargo? La fiscal Cecilia Núñez es la que está encabezando el procedimiento. ¿Cómo podemos contar a la audiencia que si nos está informada esta mañana hablamos en el bloque Telefuturo y Urbana, estaban en la práctica frente a la Comebol, de la sede de la Comebol donde estaba practicando Nacional, y ahí comenzó todo, comisario? Así mismo fue, se reunieron ahí ellos para estar viendo la práctica del equipo de Nacional, y al culminar ellos se reunieron con los líderes de la barra, les facilitaron las entradas y posteriormente se retiraron, y estos que están detenidos, o unos cuantos de los detenidos, se quedaron y empezaron a armar desmanes ahí frente a la Conmebol. Solicitaban dinero a los transeúntes, estaban golpeando sus vehículos, y eso es lo que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, explosionando petardos. Eso fue lo que ocurrió, y a raíz de eso nosotros tuvimos que actuar utilizando la fuerza y los detuvimos. ¿Y qué tenían ellos? ¿Qué tenían en su poder? Logramos incautar el poder de ellos varias armas blancas, cuchillos bien grandes, algunos tocos de marihuana, algunas dosis de cocaína, varias botellas conteniendo bebidas alcohólicas, las bombas. Eso es lo que logramos incautar el poder de los mismos. Compañeros. Comisario, ¿se sabe la procedencia de estos hinchas? Me refiero desde dónde vinieron, si vinieron en avión, en colectivo, si cruzaron por su cuenta en la frontera. ¿De qué país vienen ellos y hace cuánto están aquí en Paraguay?
De hecho, que ellos todos vienen de Colombia, ¿verdad? Algunos escuché que decían que residen, o uno específicamente decía que residía en Brasil. Yo vengo de Sao Paulo, estaba diciendo. Pero Y- todos cuando hicieron, por ejemplo, migraciones, los que vinieron en vuelo, cruzaron en colectivo o alguna otra forma, todos entraron de manera regular al país, ¿verdad? La verdad que en el momento de la aprehensión ellos no contaban ninguno con una documentación de entrada al país. Todos adujeron que algún familiar de ellos tendría en su poder ese documento, en todo caso en el hotel donde estaban hospedados. O sea, tampoco pudieron comprobar frente a ustedes la legalidad de su entrada al país. Seguramente Tampoco, se va a porque investigar ese ninguno tema. contaban con esa documentación de entrada al país al momento del procedimiento de la aprehensión propiamente dicha. Y ellos se manejan aquí en, no sé, en algún bus rentado, cada uno tiene su vehículo, o cómo se venían moviendo en estos días aquí en Paraguay. ¿Qué saben al respecto? Según manifestaciones, ellos, la gran mayoría de ellos estaban moviéndose con esta plataforma que se utiliza mucho en nuestras ciudades, ¿verdad? El Bolt, Uber, con ese transporte ellos estaban manejando. La gran mayoría supuestamente estaba esperando ese transporte y por eso se estaba manteniendo en ese sector, pero si estaban nada más esperando el transporte, ya sea bus, ya sea Bolt, Uber, yo creo que no habría la necesidad de estar solicitando dinero, ni mucho menos estar golpeando vehículos de la gente que estaba pasando por el lugar. ¿Y cómo entran al país, comisario? Deberían de entrar por migraciones con todo el protocolo, ¿verdad? Pero como le digo, en el momento de la aprehensión ninguno de ellos portaba la entrada al país. Comisario, y todo eso que le decomisaron que usted recién contaba, marihuana, cocaína, armas blancas, si pasaron legalmente por la frontera, no tuvieron control. Pero si usted nos está diciendo de que no tienen entrada al país, es muy probable que hayan entrado de manera irregular y que ellos lo hayan traído o lo pudieron comprar acá en Paraguay. ¿No tiene información de eso? La verdad que no, se puede presumir que pudieron ser proveídos de esos elementos acá en Paraguay ya, ¿verdad? Porque si hubiesen habido controles ¿Por alguna amistad? No creo que no se le haya requisado eso, ¿verdad? ¿Por alguna amistad con alguna hinchada local? ¿Quizás? Y no, yo no he visto ningún hincha con algún atuendo alegórico a cualquier equipo paraguayo, no he visto en la zona. Y bueno, comisario, ahora van en grupo, ¿verdad? Porque si son 24 no van a ir 3, van a ir... Sí. ¿Cómo van? Van en grupos de A6 que caben en las patrulleras, ¿verdad? Para que no vayan demasiado incómodos, vamos a decirle, ¿verdad? Porque la comodidad tampoco tienen. Y bueno, Pero vamos después a en llamar... grupos de A6. Una fiscal la maneja, ¿no? ¿Cómo? Una fiscala es. Una fiscal, la fiscal Cecilia Núñez. Ella es la que está llevando el caso. Hay algunos que están en el país hace una semana, 15 días. ¿Preguntaste eso, comisario? Algunos dijeron que ya hace 10 días están por acá. Inclusive yo mismo personalmente ya los había divisado recorriendo acá la ciudad de Luque, algunos vendiendo estas pulseritas y compañía. Eso sí yo puedo divisar. Algunos tienen inclusive estos elementos con que hacen malabares y compañía también tenían en su poder. Y bueno, comisario, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora con Michael Osorno, que es un hincha colombiano, nos va a contar lo que él siente. Muy amable, gracias, comisario. Dale, señor, estamos a las órdenes. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Coraí, Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Estamos con Michael Osorno, hincha colombiano. Michael, buen día. Buenos días. Bueno, Michael, te damos a hacer la pregunta directa. Estás acá en el país y hay hinchas colombianos del Atlético que fueron detenidos, están en la comisaría de Luque, muy cerca de la Comebol. ¿Qué podés decirnos vos, Michael Osorno, como hincha del Nacional? ¿Qué pasó? No, la verdad nosotros no sabemos del tema. Nosotros estamos hospedados en un hotel y estamos relajados, esperando la hora del partido, todo en sana convivencia, en paz. ¿Qué? ¿Y estos quiénes son? ¿Vos sabés, no sabés, te enteraste, no te enteraste, Michael? No, yo no sé porque yo soy hincha de Atlético Nacional y no sé.
Estos fueron cerca de donde estaban la práctica, como pidiendo algún respaldo económico, estaba practicando los jugadores de Nacional. ¿Estos son hinchas de Nacional o no? Sí, si son colombianos son hinchas de Nacional, pero yo me supongo que la entrevista es para hablar de nosotros o es para hablar de los demás. No, queremos preguntarte a vos, con el debido respeto, si vos que esa... Me imagino que sí son hinchas de Nacional, pero es que, vuelvo y le digo, nosotros no estamos enterados en el tema porque nosotros estamos hospedados en un hotel y nosotros estamos hace 8 días acá, entonces no sabemos mucho del tema, estamos nosotros en lo de nosotros y ellos en lo de ellos. ¿Y pero ustedes? Todos somos hinchas de Nacional. Está bien. Y nosotros ayer no asistimos a Luque al entrenamiento. Nosotros ayer mientras estaba en el entrenamiento en Luque, nosotros estábamos en un almuerzo con un amigo de Olimpia, una comida con un amigo de Olimpia. Está bien. Y Michael, ¿cuándo llegaron ustedes? ¿Cuántos son? ¿Van a haber 800 hinchas colombianos hoy o no? Tampoco más. Vamos a estar más. Nosotros llegamos el viernes en la madrugada hace 8 días. Y bueno, y acompañan a Nacional a donde va a contarnos las sensaciones que tienen acompañando al Atlético Nacional. No, cuando hay formas sí, cuando hay formas económicas sí hay que ir donde podamos ir, pero de resto pues cuando no podemos pues hay que estar en casas. Ajá. ¿Y qué sensaciones te da? ¿Cuántas veces llegaste al país ya, Michael? Yo es primera vez estoy acá en el país de Paraguay, primera vez, pero hemos estado en otros países, hemos estado en Brasil, hemos estado en Venezuela, hemos estado en Perú, hemos estado en Bolivia, en Argentina. ¿Y cuándo se van ustedes, Michael? Hoy es el partido a las 8 de la noche. ¿Cuándo retornan? ¿Van directamente a Colombia? Con la ayuda de Dios, mañana a primera hora ya estamos en el aeropuerto de Asunción para coger rumbo a Bogotá, Medellín. Bueno, ¿y ustedes entre cuántos vinieron, Michael? Contanos. ¿Qué me dice? ¿Entre cuántos vinieron ustedes al país? En el momento yo vine con un primo y la mujer. Nosotros somos 3, pero al país yo me imagino que por ahí 1000, un poquito más. Ajá. Y bueno, ¿y cómo sienten ustedes al Atlético Nacional hoy? ¿Qué saben del Olimpia? ¿Hay antecedentes, partidos que ya disputaron? Años atrás la victoria del Nacional en el Campín para el título, después Olimpia se tomó lo suyo, ganando. Ya hay una rivalidad futbolística entre Atlético Nacional y Olimpia. Pero futbolística no de personas. Esto es fútbol y queremos el fútbol en paz, Claro, así debe ser. El fútbol es así debe ser. Y bueno, ¿qué estás sintiendo vos? ¿Qué te hicieron saber de nuestro país, Michael? Contanos. No, pero una chimba, la gente es muy amable. Eso, Paraguay, yo que pero yo soy huevón. Paraguay. Es muy bacano, la gente muy amable, muy serviciales todos, ¿para qué? Muy serviciales. Y bueno, Michael, ya nos vamos a ver. Muchísimas gracias. No tenés nada que ver. Repetiste, ni estás enterado o te habrán contado de lo que ahora causaron todo este estupor y un bochorno cerca de la Conmebol. Chao, Michael, que tengan una linda jornada. Aguante Nacional. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Aguante Nacional. Aguante Nacional. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. 11:43. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y listo. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Sí, el Michael no tiene nada que ver. No, nada que ver. Así es, él está en otro grupo aparte, que vino directamente... Son casi 1000 decías, sí, son muchos. Exactamente. Sí. Son y él vino ya avión. Mañana y estaba con su mujer y además había cenado con un hincha Olimpia, amigo de él. Sí, lo que pasa es que la comunidad colombiana es muy grande que hay en Paraguay, precisamente en Asunción, así que seguramente lo habrán recibido. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Con la fiscal Cecilia Núñez, buen día. Buen día, Arturo, audiencia.
Bueno, fiscal, contanos el tema de los colombianos, los 24 van en grupo a la fiscalía. ¿Qué te dicen, fiscal? Los que declararon hasta el momento son inocentes, manifiestan ser inocentes. Todavía no, son 24. Estamos en el trámite de las declaraciones de cada uno. Pero se encontraron ahí un montón de cosas en la comisaría que estaban en poder de ellos, ¿o no? Sí, algunos tenían, sí. Está todo individualizado en la comunicación policial. ¿Y tienen los papeles de inmigración? O algunos sí, otros no. ¿Y los que no tienen, cómo entraron? ¿Por dónde vinieron? Pedro Juan Caballero es el dato que tengo, uno de los que entró. ¿Y cómo es esto? ¿Pasan? ¿De dónde vienen? ¿Le preguntaste de dónde vienen? Sí, obviamente vienen de Colombia. No, pero algunos pueden estar por acá hace tiempo y te dice, sí, salimos de Colombia. Estaban fuera, sí, todos estaban fuera del país, ingresaron para este partido. Y, por ejemplo, en los que han mencionado. Sí, en el caso de los que tienen los papeles en regla de ingreso al país, ¿por cuál de las fronteras entraron o vinieron vía aérea? Bolivia, por tierra. Del lado de Bolivia por tierra, pero tienen papeles de migración. Son 24. Yo estoy empezando a recibir las declaraciones de cada uno de los que quieren manifestarme en su declaración. Los que se abstienen, obviamente no puedo tener ningún dato. ¿Cuántos han declarado? Hasta el momento me manifestaron que unos entraron legalmente, que tienen todos los documentos, pasaporte, entrar al país, vacunación, demás requisitos para entrar al país, pero otros no. Y le consulto, porque seguramente habrán preguntado con todas las cosas que les incautaron. ¿Eso quiere decir que ellos entraron al país con esos elementos o aquí en Paraguay los consiguieron? ¿Qué les dicen? No podemos saber si entraron con eso. Si entraron legalmente, me imagino que un control serio restringiría el ingreso de sustancias prohibidas, de armas, pero si entran ilegalmente, ahí uno ya pierde el control. Y de los que hasta ahora declararon, ¿qué le comentaron? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué ellos dicen que son inocentes? ¿Qué más o menos pudo rescatar como información hasta ahora? Las manifestaciones de algunos se refieren a que estaban esperando la entrega de sus tickets o de sus entradas en el Hotel Borbón, frente al Hotel Borbón. Estaban haciendo fila para retirar esas entradas. Cuando se produce una pelea afuera y ahí empiezan a pelearse entre un grupo, porque hay varios grupos, varios hinchas, no son todos del mismo grupo. Yo no sé si son barras, si son equipos que vinieron juntos, grupos, pero mencionan que un grupo que era el agresivo, que empezaron a pelearse. Otros estaban esperando nomás, según manifestaciones de ellos, ¿verdad?, pacíficamente para retirar sus entradas. Los detenidos... Y la policía, al intentar el despeje, ya procedió a la aprehensión de todos los que se encontraban en el lugar. Por eso yo iré analizando cada caso en particular, porque hay algunos que la policía me remite informes que no tienen no tenían ni posesión de armas, ni tenían ningún tipo de droga, y otros que sí tienen esa sustancia. Perfecto. Entonces iré analizando la situación de cada uno de los 24. ¿Las 24 personas son hombres mayores de edad o hay mujeres? Hasta el momento menores? La información que tengo sí, son todos jóvenes. Perfecto. ¿Y cómo sigue el procedimiento? ¿Va a tomar declaración a todos, a los 24 hasta completar el último? Y luego después le voy a poner a disposición del juzgado, de acuerdo a lo que yo solicite, de acuerdo a las constancias que tenga y lo que yo crea que pueda solicitar al juzgado. Algunos seguramente le procesaré penalmente, formularé imputación, y para otros a lo mejor solicito la expulsión del país. Justamente eso le iba a preguntar para cerrar la charla, Sí. si nos ilustra. Sí. Se da la posibilidad entonces que algunos van a ser procesados Sí. probablemente y van a continuar en Paraguay y a otros se los expulsan. Probablemente. Vamos a analizar la situación de cada uno y lo que convenga más al proceso. Ellos también están con sus abogados y seguramente van a plantear lo que crean conveniente, y nosotros, yo como Ministerio Público, voy a solicitar también al juez que es quien va a decidir
la situación final de todos ellos. ¿Alguien del consulado apareció, señora Cecilia? No, hasta el momento nadie. Hasta el Eso se momento. Gracias, comunicó Cecilia Núñez. yo comuniqué a la Dirección de Asuntos Internacionales, que ellos seguramente ya se habrán comunicado con el consulado o con la embajada, pero hasta el momento mi fiscalía no llegó nadie. No sé Muchísimas si gracias, se habrán Cecilia comunicado Núñez, con muy sus- amable, gracias. Dale, hasta luego. Adiós, la fiscala Cecilia Núñez. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. El hincha común, el que hablamos, Maicon se llama. Sí. Él dijo, no tenemos nada que ver con esto. Así es. No tenemos nada que ver. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Bueno, perdón, del partido ayer Guaraní Emelec, llámale para Federico Río, ¿qué es lo que protestaron? Era tiro libre y toca rápido y gol. Sí, Camacho para... se durmió Emelec, protesta de esa situación porque entiendo que ellos pensaron que con silbato se jugaba. Y en realidad baja la pelota Camacho y juega, porque nadie se pone frente a la pelota. Si vos, pateador, no pedís barreras, podés jugar rápido. Cocodrilo que duerme, cartera. Muy bien, Camacho. ¿Cómo? ¿Cocodrilo qué? Cocodrilo que duerme, cartera. Muy bien. Adentro, gol. Muy bien, Camacho. Pero es raro eso lo que pasó. Pasa que ninguno se pone frente a la pelota y ahí le otorga el y momento Camacho de... en un momento le dice al árbitro, profe, Igual distancia. depende del árbitro. Vos sabés que eso sí era aquí en el fútbol local, era un... Volvemos otra vez. Pero estamos Ayer hablando de era competencia internacional, ahí que está, es diferente. árbitro internacional. Al comienzo no sé si te percataste, 2-3 veces Romeo Benítez caía y después era un siga y se dieron cuenta que no estaban jugando el torneo local, que era al primer hombro arriba, o si te caías La competencia internacional de niños, si vos te vas dando se cuenta, durmió Emelec, es lo gol. más similar a los mundiales. El que patea Acá pide estamos barrera. lejos. El que patea pide barrera. Ahí sí, si pide barrera, entonces tienen que esperar la orden del juez. Si no pide barrera, puedes jugar rápido. No pidió barrera. No. Estaba jugada programada. Y se ve que sí. Salió en el momento. Porque nadie se le puso enfrente. Ese es el error de Emelec. Porque le dio la espalda a la mayoría. A Romeo le hicieron Lo la miraban falta, él se lo miraban levanta al y arquero vaya como diciendo Camacho que vamos a armar. Porque cuando uno hace la falta, un equipo hace la falta, casi siempre uno se para frente a la pelota Para que que no no pase. juegue rápido. Exactamente. Y aquí Emelec se dieron la vuelta y jugó el de Guaraní. Durmieron. Le había pasado a Guaraní, pero al revés. Me acuerdo de un partido de Libertadores ante Palmeiras. Una jugada así que Un gol rápido. quedaron ellos, se dieron la vuelta. Palmeiras jugó rápido y después protestó, pero en realidad no. ¿Usted no se había acuerda de una motivo jugada en el Mundial de Estados Unidos 94? El gol que le hace Argentina a Nigeria de Maradona y Canigia. No. El tiro libre. Fue algo así. Que el Diego acomoda la pelota y el Cani está allá y le dice Diego, y los nigerianos mirando para allá, nunca pidió barrera, jugó rápido, Canigia, gol. Si vos no pedís barrera, jugás rápido. Decí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 11.52. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes, soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. ¿Pero cuándo sale Guaraní? Guaraní sale dentro de 1 hora y media. ¿Y vos tenés el teléfono del jefe Panamá. de prensa? No contesta, Pío Gerardo. Yo tengo este número de teléfono para ver cómo está la delegación, bien. Vos tenés la conferencia, Gustavito Bernal Rodrigo López. Tu jugador anda muy bien, Romeo Benítez del Niño. Sí, si bien ayer me parece que pudo haber tenido una noche excelente. Fue muy buen jugador, pero hubo 1 o 2 donde exageró de más el llevarse la pelota y en otro donde tenía que pasarle a Camacho. Ese 2 contra 1. Hubo momentos que Guaraní lo que podía se haber aceleró, liquidado sí. tranquilamente, pero yo creo que pecó un poco el egoísmo. De los dos. Sí. Camacho también. Camacho también Cuando en se una fue tenía contra, para darle sí. al compañero, quiso terminarla él y perdieron. Y eso le dio vida a 2 Emelec. o 3 contra donde pudo Sí. elegir el partido a su favor Guaraní. Así mismo. En Farmacias Catedral, todos los jueves 35% de descuento con tarjetas de crédito Continental más 5% adicional con tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905,
amamos cuidarte. 11:54. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Lo mejor para papá está en Deli Market, 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú Premium. Este sábado 13 en Del Sol. Porque, bueno, nosotros bien sabemos lo que componemos este grupo, que arrancamos en febrero la competencia y disputamos alrededor de aproximadamente 30 partidos en 3 meses y medio. Y bueno, estamos llegando al final con jugadores de repente que hemos venido con doble competencia, que han jugado 3, 4 y algunos hoy hasta jugaron su quinto partido. Entonces, ¿cómo no vamos a valorar eso? Por supuesto que un profesional cuando entra en la cancha esas cosas no se miden, se ve lo que por ahí vos me mencionás, y sí, nos gustó el final del partido, donde pudimos haber logrado algunas de esas transiciones que algunas las hicimos bien y faltó la puntada final. Más que eso es lo que tenemos contando, lo que hizo este grupo a lo largo de estos 3 meses y pico de competencia. Nosotros por ahí se han comentado algunas situaciones sobre el futuro nuestro. Más que nada quiero que hablen con los futbolistas, que ellos hoy hicieron un gran partido y bueno, nada, van a quedar prácticamente dependiendo de Guaraní en lo que va a ser la última fecha de la llave, que a priori habíamos dicho que iba a ser muy pareja, y así lo fue y así lo es. Hoy fue un partido muy bien disputado por dos equipos. Durante el primer tiempo creo que Melec arrancó mejor, nosotros nos fuimos posicionando mejor en la cancha, fuimos ganando confianza, repito, el gran temperamento, el gran esfuerzo que hicieron hoy los muchachos es valorable de todo punto de vista. Así que nos vamos más que satisfechos por lo hecho en la cancha y por el resultado, que fue un punto valioso. Bueno, esto tiene que ver con Hernán. Así es, Hernán Rodrigo ¿Y cómo López. queda Hernán Rodrigo López ahora? Y el sábado tiene su último partido ante General Caballero de Mallorquín. Llegan hoy a las 11 de la noche y mañana viajan otra vez a las 3 de la tarde. Y él sabe que se va. Y sí, él ya sabe que es su último partido. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El libre de Tacuara contra Resistencia. Son los silbatos, Ñemotavita, Tacuara y pum, le pegó, le sorprendió el arquero. Lo durmió. No sé si se dieron cuenta ayer el festejo del gol de Guaraní. Va directamente al banco de suplente a festejarlo con el entrenador y el cuerpo técnico. ¿Quién? El jugador que Romeo. Entonces es una muestra de afecto hacia el entrenador, es el cuerpo técnico. Pero el niño fue el descubridor padrino futbolístico de Romeo. Cuando debutó en primera Boca, sí. Él ya dijo de muy Romeo. bueno. Y eso que tiene algunas cosas por ir mejorando, por ir puliendo. Sí, es joven, tiene tiempo, joven. pero tiene mucho futuro ese chico. Sí. Y ayer no se quiso referir, porque uno de los colegas le preguntaba en la conferencia que recién pasaba, Gustavito le hacía esa pregunta, pero él chuleó un poquitito. Rodrigo López habló más de la situación, de la importancia de los puntos, los que se vendrá y allí. Porque le preguntaron la situación de que no seguía. Viene el Popi, cada vez que lo llamaron, respondió bien, sí. Muñoz. Y eso que en el segundo tiempo estaba con alguna molestia. Sí. O no sé si era parte ya también de la experiencia de él. En el choque creo que le allí es donde se quedó un poco quedó. el tobillo, pero bueno, también simuló porque se le venía Melec, había que ganar tiempo. Pero bien, él y los palos lo ayudaron a Guaraní y al propio Melec, porque Melec también tuvo una jugada de Romeo que pegan de travesaño en el segundo tiempo. También. Tuvo alguna situación allí. Sí. Papá se merece lo mejor desde hoy al 18 de junio. Tupi agasaja al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani, Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Mañana a mediodía en la conferencia de Barros Echeloto. Así es. ¿Cómo le va a Barros Echeloto? Y sí, Barros Echeloto. ¿Cómo es? Echeloto. Muy bien. Brillante. 12 horas y sale la lista de todos los jugadores. ¿Cuántos son? Y yo estaba mirando el último amistoso, que fue uno solo porque no jugó más de un partido ante Chile, llevó 23. Yo creo que estaríamos por ahí.
23, 24, hasta ahí, porque es un solo partido y encima al ser partido FIFA oficial, o sea, no oficial, amistoso, Bueno. selección A, solo 6 cambios, o sea, va a usar solo 17 jugadores. Hay arqueros del ámbito local que están ansiosos esperando esa lista. ¿Cómo? Me escribieron algunos. ¿No sabes, Tito, si la lista? Le digo, no sé, pero están ansiosos. Vamos a ver De la pista que dio ayer Villar, no. quiénes van a ser niños. Porque decía, con el respeto a los que están aquí, ya tienen una edad que ellos como que quieren hacer carrera en la selección. Buscan arquero de 25 o 26 años. ¿Ese es coronel? Sí. O, por ejemplo, si está viendo un Santiago Rojas, que hoy no está jugando en Tigre, uno de esa edad. ¿Quiénes son los que están jugando hoy en día del exterior? Porque Anthony ahora no está jugando. Gerardo Ortiz. Es el único. Que viene jugando en Once Caldas. Y Gatito volvió ahora lo banco en Botafogo. Pero Sí, al jugando banco. con ritmo, hoy Ortiz es el único. Y admitió, ayer o anteayer cuando leo Cerrati, admitió que le intentaron sacar a Santiago Rojas, de Tigre, Tigre pero no Tigre quiere. dice que no. Le querían cambiar de equipo para buscar continuidad. No se puede jugar a las 10:30, a las 10, porque ya el partido de horario. No puede hablar Emilio Dal, están a punto de embarcar, dice, está bien, se respeta. El partido se iba a jugar sábado de noche, propuso Nicaragua. Y no, le dijeron acá, porque por los niños y demás cosas no van a estar todos hasta la... Entonces le dijeron domingo a la tarde, como el Día del Padre, le dijo la asociación, ese horario no. Y no estaban muy convencidos de jugar domingo a la mañana, tiene que ver como un acuerdo. Y finalmente estaba marcado el partido para las 10. Y primero se iba a jugar, es decir, la gente de Nicaragua le propuso sábado de noche. La APF le dijo no, porque tiene otro mensaje de niños, de criaturas, van a ir. Después proponen jugar domingo a la tarde. Y como entonces le dicen, no, es horario, a las 4 de la tarde, querían jugar los de Nicaragua. Entonces, la Asociación Paraguaya le propuso a las 10 de la mañana y ellos le atrasaron media hora más. Y el partido se va a jugar a las 10:30. En principio, Nicaragua quiso jugar sábado de noche, quiso jugar domingo a la tarde. La asociación le dice, vamos a jugar a las 10, ellos atrasan media hora y acordaron domingo 10:30. Aprovechar los mega descuentos de Punto Pharma hoy y mañana, 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando Si sueños. no diste, Federico, va a ser difícil. ¿Diste el gol de Guaraní ante Melé, Federico? Visto, Arturo, sí, visto. Bueno, ¿Cómo está? Buenas tardes, antes que nada. el Camacho habilita a Romeo gol. ¿Qué pasa en el tiro libre? Estábamos hablando con Germán. ¿Quién pide Muralla? En realidad, el que pide, a ver un poco, el que recibió la falta decide jugar rápido, eso puede ser, primer punto. Y segundo punto, el árbitro indica silbato. En los únicos momentos en donde tiene que esperar que haya una orden. De lo contrario, jugar rápido está en potestad del equipo que recibió la falta. ¿Y por qué se durmió entonces Melec? Así mismo. Vos tenés la opción, si vos recibiste una falta, entonces vos tenés otra vez la opción de jugarla rápida o pedir distancia de la barrera. Entonces está en vos. Y el otro punto es que el árbitro decide, no, ya no se juega rápido, yo indico cuando se juega y normalmente indica el silbato, como para que todo el mundo se percate que diciendo que él mismo él va a dar la orden. Pasó internacionalmente y acá en nuestro fútbol, ¿cómo es? ¿Se respeta eso todo? Y normalmente en nuestro fútbol, Arturo, se da una situación que los jugadores no utilizan ese elemento sorpresa, entre comillas. ¿Por qué? Porque se quedan en el piso, no quieren reanudar rápidamente, pero es una potestad que tiene el equipo que recibió la infracción de jugarla rápido. Yo sé que hablando de tu muy buena memoria, el Toro Acuña era muy hábil haciendo ese tipo de cobrar rápido esa jugada. De jugar rápido y hacer la asistencia rápidamente. O pegarla al arco, ¿verdad? Mismo, o pegarla al arco si considera. Pegarlo al arco siempre y cuando, por eso es que el jugador debe, el balón, primero los elementos que se tienen que dar, el balón tiene que estar quieto y en el lugar donde fue la falta, lo más cercano donde fue la falta, de manera
a que pueda estar habilitado a que él juegue inmediatamente, ya sea pateando o dando un pase de una asistencia. Porque se tiene que tener en cuenta lo siguiente, él ya recibe una falta, el equipo ya recibe una falta, entonces está en potestad de él jugarla rápida o no. Está perfecto, gracias Federico, muy amable, Federico Ríos. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Y con quién juega? ¿Con Huracán? Guaraní Huracán aquí, y le convendría hoy que no gane Huracán. Ese es el resultado que a Guaraní lo deja Huracán primero. ¿A qué hora juega? Huracán juega a las 6 de la tarde contra Danubio en Montevideo. Digo esto porque si Huracán le gana a Guaraní, lo pasa por diferencia de goles. O sea, estaría primero Huracán, Guaraní segundo, y lo obligaría a ganar a Guaraní en la última fecha sí o sí. En cambio, si no gana Huracán, si empatan, por ejemplo, será empate o victoria de Danubio. Hasta empatando en la última fecha Guaraní, por lo menos puede asegurar el playoff. Obviamente va a estar atento al otro resultado. Para no depender de nada, Guaraní tiene que ganar el Huracán, pero se da esa otra posibilidad siempre y cuando hoy no triunfe el equipo argentino. Que Huracán le está yendo mal en su torneo local, está en los últimos lugares y en los últimos partidos perdió una serie de derrotas y empates, le está costando en el torneo local argentino. Hoy en Montevideo el partido a las 6 de la tarde en el Centenario. ¿Quién 18? Danubio Huracán, 18 horas de nuestro país, a la misma hora de Oriente Petrolero Tacuario. Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo 2.400 millones en premios, una Kia Sonet 150 millones, una Hilux, una RAV4 híbrida 1.400 millones en ETC por Emoy. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Bueno, bueno tener la programación del fútbol. ¿De los partidos de mañana? Sí. Fin de semana. Mañana es Guaireña Luqueño a las 5. ¿Quién dirige a Guaireña? Taylor. Para hablar con Taylor, ¿cómo anda? ¿Quién dirige? ¿Con quién juega Guaireña? Contra Luqueño. Juegan en para Villarrica. Hablar con Taylor y para hablar con el técnico de Luqueño. Julio César Cáceres. A ver, otra vez Cáceres, segundo partido. Una figura de Luqueño, una figura de Guaireña. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. De pasada escuché hoy una charla en una cafetería. Luqueño busca un arquero. Es un arquero que está volviendo al país. Aguilar. Que ya trabajó con el técnico en Guaraní, en Olimpia. Sí. Va a intentar llevar Luqueño a... ¿Y quién es el arquero de Luqueño? Falcón. ¿Buen arquero? Tuvo un buen torneo. Sí. Buen torneo. Pero están viendo la posibilidad de Alfredo Aguilar. El Luqueño están viendo esa posibilidad. Porque grandes posibilidades nos dijo nosotros Iván Almeida. Cuando consultamos, yo no estoy descalificándote a vos, pero... Entonces busca... ¿Quién es suplente del arquero luqueño? Peralta, Francisco Peralta, que era de Santaní. Sí, pero jovencito. Sí, pero cuando jugó cumplió. Jugó otro partido. Aguilar no quiere hablar con nosotros. No viene hablando, pero es cuestión de buscarle. En Bristol, super ofertas para papá. Compra hoy y podés ganar otros 50 millones y una Volkswagen Amarok Pool equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. 12-7. Shell te invita a vestir a papá como un campeón. Por cargas desde 100.000 guaraníes participás por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/papá campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Que ya comienza a tener bajas confirmadas. General Caballero de Mallorquín. Anoche se despidió Pájaro Benítez. No va a seguir. Incluso en redes sociales. Exactamente. Tobías Castellano no va a seguir. Yo digo para hablar con el Pájaro y con Búfalo. Exactamente. Roberto Velar, otro. Teodoro Arce, otro que está para dejar el equipo. Y Pablo Adorno. Son los 5 que Teodoro no van a Arce va transferido al exterior. Sí. De hecho, él había tenido una especie de conflicto a comienzo de año porque el tema de Junior Barreto, Olimpia. Pero ahora termina su ciclo ya definitivamente Teodoro Arce.
Visión suma y tus puntos también. Por cada compra, débito y crédito sumás puntos y podés canjearlos en Visión Digital. Para más información escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. 12-9. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Eve Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Estaba un poco en esta mesa de fútbol a lo grande el hecho de que estaba ganando Barcelona y terminó perdiendo 4-2. Pero Palmeiras tiene eso. Sí. No, es característico, no la derrota. Si no tiene problema. Famoso que te da el changüí de entrada y después te una tromba en ese un momento en 10, 15 cuando minutos. aprieta el acelerador te Y en el juego aéreo, el potencial que tiene en cada pelota parada, tiro libre, y muy bien Gómez. Y cómo conoce su cancha. Ese 50% de Gómez nada más quiero en la Viste lo que el piso, ni siquiera el 100. El pase, no erraban un pase, no le rebotaba un balón, saben jugar en el sintético. Y esta victoria hace que Cerro tenga que ganar. Así es, en la última fecha. Si no gana, se elimina de todo. De todo, sí. Cerro pasó de tener que ganar 4-0 porque cuando Barcelona estaba ganando 2-0 tenía que ir a ganar 4-0 Cerro para clasificar a una victoria simple, porque en realidad gana y clasifica con este una mano Palmeiras. ¿Qué tal, doctor Julio Aldama? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes. ¿Cómo están los muchachos? Se cortó la comunicación. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con Tokio a la gran final está más cerca de lo que pensabas. Con tus compras de productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes puedes ganar 2 pasajes para la gran final de la Copa más importante de Europa. Registra tus facturas en ngosaeca.com.py. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Cada partido de Libertadores es difícil. Obviamente que sí, nos sorprendió un poco, ¿no? Pero por suerte pudimos mejorar en el segundo tiempo, conseguir la remontada y en lo personal estoy muy bien. Cada jugador trabaja para estar en la selección. Para mí es un orgullo muy grande representar a mi país, independientemente de cualquier situación. Estoy siempre para defender cada vez que me toque y voy a tratar de hacer de la mejor manera y disfrutarlo día a día. ¿Romaña? No, Gustavo Gómez. Después del partido de ayer. Perdón, me está hablando, disculpame el traje porque estaba hablando de Romaña, lateral derecho con Germán Capa. Gustavo Gómez en la conferencia de ayer. ¿Qué tal, doctor Julio Aldama? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros de la mesa. ¿Cómo estás? Bien, doctor, ¿cómo estás encarando el segundo semestre? Se van 4, 5, entre ellos experimentados. ¿Y qué va a pasar con Auché? Y se van algunos, Arturo, vendrán otros, y así estamos planificando el segundo semestre con nuestro cuerpo técnico. Y bueno, consciente de que tenemos un torneo complicado que vamos a encarar, pero con la fe intacta de que podemos mejorar nuestra performance. Y en cuanto a Auché, Guillermo tiene contrato, así que él es jugador del club y bueno, es jugador del General Caballero, va a jugar en clausura con nosotros. ¿Hay ofertas? Hay ofertas, Arturo, hay muchas ofertas, en honor a la verdad, sí, pero no ha llegado nada así oficialmente que pueda convencer al club. ¿Y este tipo de ofertas a préstamo cómo es? Y hay opciones de préstamo y otras, ¿verdad? Pero la idea nuestra, Arturo, es no sacar a nuestro jugador emblemático. Guillermo es un jugador fundamental en nuestro esquema y nosotros vamos a... Por de pronto es intransferible, Arturo. ¿Y cómo hace con las ofertas o intransferible o según Nosotros, Arturo, hoy buscamos resultados deportivos y vamos a hacer todo lo posible para retenerle a usted, ¿verdad? Porque así como le dije, es un jugador muy importante en el esquema nuestro y vamos a hacer todo el esfuerzo para retenerlo siempre, ¿verdad? De hecho, que si también
viene una oferta que pueda ser conveniente para el club y al jugador, no tampoco le vamos a cortar las alas, ¿verdad? Pero por de pronto nuestra intención es retenerlo a usted para que juegue el torneo clausura con nosotros, Arturo. Bueno, y experimentado que se van, tenés el Búfalo, tenés el Pájaro, sí. Contanos. Sí, se fueron algunos jugadores como Búfalo Velar, después el Pájaro también que se retira, se va, después los chicos argentinos que vinieron, Santiago Galucci, Pierce, también se fue Adorno, y estamos ahora haciendo el trabajo de contratar jugadores, ¿verdad?, para el clausura según los puestos que estamos necesitando a criterio del técnico. ¿Cuántos traen nuevos jugadores, doctor Aldama? No quiero dar números, mi querido Arturo, pero no van a ser más de 4 jugadores, seguro. Presidente, ¿arquero van a buscar? No. Estamos bien en el arco. Por ahora estamos bien en el arco. No estamos buscando arquero. Presidente, otro caso que le quiero consultar, el de Clementino González, él sigue hasta fin de año, ¿verdad? Clementino González tiene contrato hasta el 2024. Clementino ha renovado contrato hace un par de meses atrás con nosotros. Presidente, volviendo a lo de Auche, ¿él en su contrato no tiene cláusula de salida? Auche es un jugador que tiene un contrato especial con el club. Pero más allá del contrato, la relación personal que tiene con nosotros Guillermo es especial y siempre nosotros vamos a tratarlo de una manera diferenciada su situación. Todo es posible, pero es un jugador imprescindible en nuestro esquema y es un jugador que lo vamos a tratar de retener de la forma que podamos, ¿verdad? Muy bien, doctor Aldama. ¿Y los 4 extranjeros son cuántos los que van a venir? No son extranjeros, Arturo. Estamos buscando jugadores del plano local, estamos en negociación con algunos y bueno, una vez que podamos finiquitar y estampar la firma, ahí vamos a socializar, mi querido comandante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, doctor. Igualmente. El doctor Aldama, presidente general Caballero. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Cómo están, Ernesto, Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a toda la mesa. Bien, señor, un saludo. Bueno, ocurre que el tema de los hinchas de Colombia, ustedes están enterados, sí, ya han hablado del tema, sí. Y hablamos con el comisario de la Comisaría 3 de Luque. Que era el comisario no tengo anotado acá, Rodolfo Sánchez. Vamos a escuchar, ¿ustedes ya hablaron con él, Ernesto, Diego? No, yo lo escuché también a él hablando justamente del tema, que no entraron medio de contrabando los muchachos. Vamos a escuchar. Siguen todavía ellos en la comisaría, están regresando, creo que por turno ahora de la fiscalía, yendo y viniendo de su declaración. La fiscal Cecilia Núñez es la que está encabezando el procedimiento. Estaban en la práctica frente a la Comebol, de la sede de la Comebol donde estaba practicando Nacional, y ahí comenzó todo, comisario. Así mismo fue, se reunieron ahí ellos para estar viendo la práctica del equipo de Nacional y al culminar ellos se reunieron con los líderes de la barra, les facilitaron las entradas y posteriormente se retiraron, y estos que están detenidos o unos cuantos de los detenidos se quedaron y empezaron a armar desmanes ahí frente a la Conmebol. Solicitaban dinero a los transeúntes, estaban golpeando sus vehículos y eso es lo que estaban ingiriendo bebida alcohólica, explosionando petardos. Eso fue lo que ocurrió y a raíz de eso nosotros tuvimos que actuar utilizando la fuerza, los detuvimos. Logramos incautar del poder de ellos varias armas blancas, cuchillos bien grandes, topos de marihuana, cocaína, varias botellas conteniendo bebidas alcohólicas, las bombas. Eso es lo que logramos incautar del poder de los mismos. ¿Se sabe la procedencia de estos hinchas? Me refiero, ¿desde dónde vinieron? Si vinieron en avión, colectivo, si cruzaron por su cuenta en la frontera, ¿de qué país vienen ellos y hace cuánto están aquí en Paraguay?
Algunos escuché que decían que residen, o uno específicamente que residía en Brasil. Yo vengo de Sao Paulo, estaba diciendo. Cuando hicieron, por ejemplo, migraciones, los que vinieron en vuelo, cruzaron en colectivo o alguna otra forma, todos entraron de manera regular al país, ¿verdad? Claro, aquí en el momento de la aprehensión ellos no contaban ninguno con una documentación de entrada al país. Todos adujeron que algún familiar de ellos tendría en su poder ese documento, en todo caso en el hotel donde estaban hospedados. ¿Y ellos se manejan aquí en, no sé, en algún bus rentado, cada uno tiene su vehículo? ¿O cómo se venían moviendo en estos días aquí en Paraguay? ¿Qué saben al respecto? Según manifestaciones, ellos, la gran mayoría de ellos estaban moviéndose con esta plataforma que se utiliza mucho en nuestras ciudades, ¿verdad? El Bolt, Uber, con ese transporte ellos estaban manejando. La gran mayoría supuestamente estaba esperando ese transporte y por eso se estaba manteniendo en ese sector. Pero si estaban nada más esperando el transporte, ya sea bus, ya sea Bolt, Uber, yo creo que no habría la necesidad de estar solicitando dinero, ni mucho menos estar golpeando vehículos de la gente que estaba pasando por el lugar. Y también, Diego, Néstor, para ir redondeando, hablamos con la fiscala Cecilia Núñez, y van de Aceiba, ¿verdad? Exactamente. En la comisaría sí. para allá, la fiscala. Los que declararon hasta el momento son inocentes, manifiestan ser inocentes. Todavía no, son 24. Estamos en el trámite de las declaraciones de cada uno. ¿Y tienen los papeles de inmigración? O algunos sí, otros no. ¿Y los que no tienen, cómo entraron? ¿Por dónde vinieron? Pero Juan Caballero es el dato que tengo, uno de los que entró. Todos estaban fuera del país, ingresaron para este partido. En el caso de los que tienen los papeles en regla de ingreso al país, ¿por cuál de las fronteras entraron o vinieron vía aérea? Bolivia, por tierra. Son 24. Yo estoy empezando a recibir las declaraciones de cada uno de los que quieren manifestarme en su declaración. Si entraron legalmente, me imagino que un control serio restringiría el ingreso de sustancias prohibidas, de armas, pero si entran ilegalmente, ahí uno ya pierde el control. Las manifestaciones de algunos se refieren a que estaban esperando la entrega de sus tickets o de sus entradas en el Hotel Borbón, frente al Hotel Borbón. Estaban haciendo fila para retirar esa entrada. Cuando se produce una pelea afuera, y ahí empiezan a pelearse entre un grupo, porque hay varios grupos, varios hinchas, no son todos del mismo grupo. ¿Las 24 personas son hombres mayores de edad? Sí, son todos jóvenes. ¿Algunos van a ser procesados Sí. probablemente y van a continuar en Paraguay? Y a otros se los expulsan. Probablemente. Vamos a analizar la situación de cada uno y lo que convenga más al proceso. Ellos también están con sus abogados y seguramente van a plantear lo que crean conveniente, y nosotros, yo como Ministerio Público, voy a solicitar también al juez que es quien va a decidir la situación final de todos ellos. Bueno, y decía Malte que más de 800 hinchas, Ernesto, Diego, y entre los que no están acá, porque aclaró muy bien, son hinchas de Atlético Nacional, uno de ellos, Maicon Orozco, que dice, nosotros no tengo nada que ver con lo que pasaba frente a la Comebol. No tenía nada que ver. Otra cosa. Es más, en un momento se molestó, dijo, ¿vamos a hablar de nosotros o lo que hicieron? Ah, sí mismo, problema? el Maicon Orozco. No, la verdad nosotros no sabemos del tema. Nosotros estamos hospedados en un hotel y estamos relajados, esperando la hora del partido, todo en sana convivencia, en paz. ¿Y estos quiénes son? ¿Vos sabés, no sabés, te enteraste, no te enteraste, Maicon? No, yo no sé porque yo soy hincha de Atlético Nacional y no sé. Me imagino que sí son hinchas de Nacional, pero es que, vuelvo y le digo, nosotros no estamos enterados en el tema porque nosotros estamos hospedados en un hotel y nosotros estamos hace 8 días acá, entonces no sabemos mucho del tema, estamos nosotros en lo de nosotros y ellos en lo de ellos. Y nosotros ayer no asistimos al Luque al entrenamiento. Nosotros ayer, mientras estaba el entrenamiento en lo que nosotros estábamos en un almuerzo con un amigo Olimpia. Nosotros llegamos el viernes en la madrugada hace 8 días. Y bueno, y acompañan a Nacional a donde va a contarnos las sensaciones que tienen acompañando al Atlético Nacional. No, cuando hay formas sí, cuando hay formas económicas sí, hay que ir donde podamos ir. De resto, pues cuando no podemos, pues hay que estar en casas. ¿Y qué sensaciones te da? ¿Cuántas veces llegaste al país ya, Maicon? Yo es primera vez estoy acá en el país de Paraguay. Primera vez, pero hemos estado en otros países, hemos estado en Brasil,
hemos estado en Venezuela, hemos estado en Perú, hemos estado en Bolivia. Con la ayuda de Dios, mañana a primera hora ya estamos en el aeropuerto de Asunción para coger rumbo a Bogotá, Medellín. ¿Qué estás sintiendo vos? ¿Qué te hicieron saber de nuestro país, Michael? Contanos. Pero una chimba, la gente es muy amable, no, la gente muy amable, muy serviciales todos, ¿para qué? Muy serviciales. Pero una chimba, la gente es muy amable. Aguante Nacional. Qué chimba. Bueno, esto no tiene nada que ver con las imágenes, perdón que digamos, esto es un hincha común, normal. Que vino con gente de su familia, Gente amigos. de su familia, Michael Orozco. Lo que estamos viendo en imagen en el PI, mientras teníamos el apoyo, justamente lo que pasaba con los otros. Porque él, Ernesto Diego, se desprende completamente de los incidentes. Sí, correcto. Evidentemente da sus sensaciones también de lo ocurrido con sus compatriotas. No, él no habla. No, Perdón. ya sé. En un momento dado, porque hay que poner, si escuchaste, él dice, yo voy a hablar de lo mío. Por eso, sí. Él no quiere hablar porque no tiene nada que ver con el otro grupo. Con el otro grupo. Claro. Así es. Y Guaraní está saliendo ahora, ¿verdad, Víctor? Sí, en un rato, 13:30, hora paraguaya, dentro de una hora están saliendo, hacen escala en Panamá y luego vienen a Asunción, llegan alrededor de las 22:30, 23 horas. Un empate importante, Víctor, para que ahora Totalmente. define con Huracán, acá en Asunción. Así es, y decía yo aquí recién a los compañeros, hoy el partido entre Danubio y Huracán en Montevideo, a mí me parece que a Guaraní le conviene que no gane Huracán, cualquier otro resultado, empate o victoria de Danubio, porque así arrancaría Guaraní primero la última fecha, porque si Huracán gana lo iguala en puntos, pero tiene la ventaja de goles a favor el equipo argentino. Y bueno, Ernesto, Diego, el partido a las 8 de la noche, Olimpia Atlético Nacional. Así es, sí. Y no pudimos hablar con Malte, hasta ayer era 27.000, pero ayer es noticia vieja. Hoy queríamos saber cuántas entradas vendidas, pero no hay caso con el gerente de Arturo, un dato. Hace media hora Olimpia publicó en sus redes sociales, no sé si tienen niño, ya se agotaron plateas. Hace 15, 20 minutos, plateas están agotadas también. Está muy bien. Lo bueno que en total más o menos casi 5 millones de dólares ya va a recaudar, en total. Ya ha recaudado casi 5 millones de dólares. En total. Sí, es lo que decía Diego. Gradería Norte. Lo último, Arturo, platea, lo último te estoy diciendo, sector plateas. Lo que hay lugar todavía son en a Gradería Norte. Sí. Agotada norte, Gradería Sur. A y D, esos Sí. sectores. Platea, como decía Diego, Olimpia puso agotadas. Preferencia A todavía hay. Sí. Cuesta 110.000 para los que no son socios. Preferencia B y C agotadas. VIP albirroja agotada y preferencia D todavía 110.000. Premiándolo, cuentes tu Ahí obra. tenemos en pantalla el presente del Olimpia con relación a la gente. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Batalla. Miguel Cardona. Y ese no, Batalla. Soy imitador de Miguel Cardona, Ernesto Diego. Y bueno, queridos compañeros, ¿qué más en este duple? Ustedes dicen. Nada más, camisa de concierto, ¿eh? Pecambuno, yo bésense, beso. Le vamos a tener 12:30, luego de la pausa, Arturo, compañero, a Justo Villar, a través de un Zoom. Vamos a hablar de la selección paraguaya de fútbol. Muy bien, gracias, muy amable. Estamos ya sobre el tiempo. Gracias, Ernesto. Gracias, Diego. Saludos aérea. Gracias. Hasta mañana. Contacto con NPI. Esta música, Gustavito, no entiendo. ¿Qué tiene que ver Bob Marley con Colombia? No entiendo. Y ni él entiende. 12:27. Con Cubiertas Kumo Tire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con Cubiertas Kumo Tire. Luciano Taylor, técnico Beireña. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas tardes, ¿cómo andan todos ahí? Bueno, ¿cómo está preparando el partido ante Luqueño? Si hay lastimados, si todo está en orden. Contanos, Luciano Taylor. Bueno, tuvimos una semana tranquila después de haber conseguido el triunfo con Resistencia y bueno, ahora preparándonos para el próximo partido que sabemos que es muy importante por lo que nos jugamos nosotros, así que esperemos llegar de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que llena más tus expectativas en relación al funcionamiento del equipo? ¿Qué te da mayor probabilidad de ir obteniendo los resultados, Luciano? Sí, como dice usted, en estos últimos 3 partidos hemos podido sumar y el equipo ha tenido una mejoría en el rendimiento, eso nos genera mucha confianza
y seguridad para lo que viene, así que bueno, esperemos mañana volver a repetir una actuación como la del último partido y ojalá podamos conseguir un buen resultado. Un segundo. Luciano, le quiero consultar si ya mirando lo que se viene, es cierto, mañana se cierra la apertura, pero imagino que ya hubo reunión de planificación pensando en el clausura, si hay mucho por cambiar en cuanto al plantel que necesita. Sí, hemos tenido varias reuniones y bueno, estamos armando todo, más que nada en cuanto a la planificación, a la logística de los entrenamientos para lo que viene, y bueno, como en todo receso seguramente habrá jugadores nuevos que llegarán, otros que se irán de la institución, pero bueno, como queda un partido, tenemos todos el enfoque en este partido, que vuelvo a repetir, para nosotros es muy importante los puntos que nos jugamos por la situación en la que estamos, así que bueno, después habrá tiempo para poner más énfasis en el clausura. Pero ya le comunicaron si hay varios jugadores que terminan contrato ahora en junio. No terminaría ninguno por lo que tengo información yo, no se le terminaría a ningún jugador el contrato ahora. Y hablando del partido de mañana, ¿ya tiene el equipo confirmado? ¿Hay alguna duda? ¿Algún jugador lesionado? Estamos esperando la recuperación de algunos jugadores, porque el otro día bueno hicimos un desgaste muy grande, fue un partido muy luchado, muy parejo, entonces nos desgastamos mucho, así que bueno, mañana seguramente definiremos cuando dejemos pasar bien el tiempo que tenemos todavía para la preparación del partido, ahí tomaremos la decisión de quiénes son los que están en mejores condiciones de disputar el encuentro, porque vuelvo a repetir, para nosotros es un partido muy importante teniendo en cuenta el rival y teniendo en cuenta en la situación que nos encontramos. Profe, siempre es importante que los delanteros hagan goles porque uno vive de eso. Qué bueno que Patito Verdún pudo volver a hacer gol porque le venía costando y es un jugador muy importante que se sacrifica mucho por el equipo, pero le venía costando hacer gol y el otro día es un gol y más que importante porque sirvió para ganar. Sí, se le estaba negando la posibilidad de convertir, pero cuando uno analizaba el rendimiento a lo largo de todo el partido era muy bueno, hacía muchas funciones cuando el equipo no tiene la pelota muy importantes, entonces nosotros nos enfocamos mucho en los jugadores cuando no la tienen y para que estén jugando todo el tiempo colectivamente, y bueno, por ahí siempre a los delanteros todo el mundo le mira los goles, nosotros aparte de los goles nos enfocamos también en la función que tiene que tener el puesto en el equipo, entonces cuando uno veía el rendimiento veía que estaba jugando bien, pero se le estaba negando la posibilidad de convertir. El otro día pudo aprovechar la situación que se le presentó y bueno, seguramente eso le dará más confianza, más seguridad y más tranquilidad para lo que viene. Sí, por eso lo remarcaba, que a pesar de que no estaba haciendo goles, ayudaba mucho al equipo. Profe, el tema de incorporaciones que recién hablaba con mi compañero, ¿en qué puestos específicos saldría a buscar para reforzarse para lo que viene del clausura? Es muy probable que en todas las líneas tengamos que reforzarnos, teniendo en cuenta también el plantel, en cuanto hay que ver primero también cuántos jugadores se pueden llegar a ir, así que bueno, vuelvo a repetir, por ahí ahora estamos muy enfocados en el partido de mañana y después en el receso ahí vamos a poner todo el enfoque para lo que viene en el clausura, donde se juegan cosas muy importantes y donde todos somos conscientes que debemos mejorar la campaña que venimos realizando. Bueno, profe, agradecido por la comunicación. No, por favor, a las órdenes para cuando lo necesiten. Luciano Taylor, técnico de Guaireña. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andás vos, Julio? Todo bien, Arturo, gracias a Dios. Bien, te quiero acá. Consultar. mucha Pero de lo que vos me motivación. conocés. ¿Perdón? Estaba hablando todavía, Julio. ¿Quería decir algo más, Julio, o no? No, te escucho, Arturo, ya, te escucho. Ocurre que tengo que consultarte sí o sí. Me dirá, no quiero tocar el tema. ¿A vos te vio la gente de Guaraní? Sí me habló.
Y yo creo que más cercano, oficialmente no lo hablamos, algunos sondeos cercanos, ¿verdad? Lo único que yo dije en ese entonces era que a mi gusto, a mi parecer, no era momento de hablar porque hay un profesional ahí, más todavía un amigo como Rodrigo. Inclusive dije que en su momento se tendría que dar oportunidades, dar más chances siempre al entrenador, porque yo no sé, ¿verdad? No soy también quien como para decidir, pero siempre es importante, ¿verdad? Porque me parece que Guaraní también ha hecho una buena campaña a mi punto de vista, ¿verdad? Lo que pasó el año pasado y hoy está muy bien, ¿verdad? Inclusive yo dije que hay que acompañar también al profesional, pero no solamente hay que estar decidiendo si un partido lo empatamos, lo ganamos, lo perdemos, ¿verdad? Siempre las decisiones siempre son globales, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero más que eso yo no hablé porque respeto mucho siempre a los profesionales. Siempre mañana voy a querer también que estando en esa posición en algún momento, porque el fútbol tiene eso, también que sea así, ¿verdad? Cuando se resuelva y cuando de repente un club decida quitar entrenador, yo creo que ahí tenemos que empezar a hablar. Tenemos que aprender siempre también a respetarnos como colegas y marcar esos puntos, ¿verdad? No es fácil, pero creo que es la mejor forma de hacerlo siempre. Yo digo nomás en el sentido porque por ahí van sondeando, llama esto, ¿verdad? Y el entrenador está trabajando, pensando siempre en mejorar siempre el equipo, porque creo que todos los equipos se preparan para un solo objetivo, que es luchar por el campeonato. Hay otros que tienen otro objetivo, ¿verdad? Pero siempre es buscar lo mejor, ¿verdad? Entonces hubo sondeos, yo conozco a la gente que hoy día están, son gente que a mí también me conocen, ¿verdad? Entonces me manifiesto de esta forma porque siempre fui muy respetuoso en todo sentido y en todo lo que yo pueda hablar, conversar, ¿verdad? Por eso dejamos también pasar siempre también el tiempo, mirar, analizar, hacer también cosas también nosotros, porque no hay que también perder tiempo si es posible. Y surgió una posibilidad, la del Sportivo Luqueño, conversar bien con el presidente, estuvimos hablando casi 4 horas por ahí, entonces me gustó y aceptamos este proyecto con ellos. Y bueno, ahora más nuestro enfoque está todo en el Sportivo Luqueño, porque también, como manifesté, es sumar, no restar. Lo que queremos es sumar, porque la gente, el equipo necesita que se sume, ¿verdad? No necesitamos nada negativo, y por eso siempre indicamos también a la gente que sé que van a estar también apoyando al equipo. Esa presión, como normalmente se dice, lo queremos cambiar en apoyo, que el jugador también pueda sentir ese apoyo y pueda realizar lo mejor. En ese enfoque estamos, Arturo, hoy. Aparte de lo que me preguntaste, y te comento también lo que yo dije, hablé, y lo que decidimos también hoy día enfocarnos netamente en lo que es el Deportivo Luqueño. Bien, y está correcto, aclaraste lo de Guaraní, el momento de Luqueño, compañeros. Julio, yendo por parte, primero el partido de mañana ante Guaireña, ¿qué tiene preparado Luqueño? ¿Tenés algunas bajas, plantel completo? ¿Cómo se perfila el duelo que va a cerrar la apertura para ustedes? Bueno, nosotros más estamos hincando más o menos con algunas ideas, ¿verdad?, que queremos implementar, que vemos que pueden dar un mejor aspecto, mejores condiciones en el sentido de confianza para el equipo. Tenemos algunas modificaciones, tenemos una baja del central Olmedo, ¿verdad?, que es prácticamente, según el manifiesto, ¿verdad?, también del presidente, está cerrando con un equipo mexicano que está viajando la otra semana, por lo cual no lo vamos a poder contar para este partido. Después alguna modificación en el equipo inicial que vamos a tener, ¿verdad? Repasamos lo de Olmedo. Él va a un club mexicano, el zaguero que estaba a préstamo de Soldamérica, tengo entendido, ¿verdad? Y la verdad que exactamente, obviamente sí estaba a préstamo, pero creo que el presidente era lo que tenía que decidir, me había comentado él también, y lo he visto muy entusiasmado también al jugador, que se acercó también después del partido el día lunes, lo hablamos, y bueno, prácticamente yo lo podría utilizar según el presidente, pero con un jugador que en la cabeza ya tiene puesta ya prácticamente en esa ilusión de afuera, que ya hay una propuesta concreta,
y se cree también digo en el sentido porque nosotros estamos conociendo recién el plantel que está en su mejor momento, en su mejor versión, y bueno, es totalmente apoyarlo para que tenga esta oportunidad de salir, ¿verdad? Entonces yo decidí prácticamente no utilizarlo más porque lo que quiero hoy día es compromiso, ¿verdad? Compromiso en general de todo, ¿verdad? Entonces, como el jugador ya tiene esta posibilidad, mejor le dejamos tranquilo y le preservamos también por cualquier cosa, porque el fútbol también tiene muchas cosas su sorpresa y queremos que le salga esto, ¿verdad? Para que él también pueda sentirse bien. Y en ese aspecto nosotros modificamos un poco los 11 iniciales que pensamos para el día de mañana. Julio, ya pensando en el clausura, ¿te interesa Alfredo Aguilar? Claro que me puede interesar mucho, ¿verdad? Alfredo lo conozco yo de Guaraní, en Olimpia, hoy tuvo su paso también por el fútbol brasilero, sé que está en el país nuevamente y claro, como nos interesamos en un arquero, tenemos muy buenos arqueros también en el Deportivo Luqueño, pero la jerarquía también de Alfredo va a engrandecer mucho eso, ¿verdad? Va a engrandecer, es un jugador que yo le conozco personalmente también, es demasiado noble y muy profesional, entonces esas cosas también ayudaría mucho y sé que a él le motivaría también tener este tipo de desafío, ¿verdad? De donde querés ir y procurar y luchar e intentar siempre, como dije recién, apuntar lo que pueda hacer también el campeonato en la clausura. ¿Y ya hablaste con él o alguien de la directiva? ¿Sabes si ya se comunicó directamente con él? La verdad que no, según el manifiesto de la directiva, no. Lo que yo había escuchado era que vino directamente como para Tacuarí, hasta ahí, ¿verdad? Pero hay que conversar con él, a ver si es cierto. La verdad que no sabemos, solamente estamos tratando ahora de enfocarnos mucho en este partido. Obviamente el presidente tiene una carpeta que nos había comentado ya a nuestra llegada, una carpeta que ellos consideran también que podría intentar fichar para lo que es la clausura. Nosotros hablamos un poco no precisamente de cada jugador, pero hablamos un poco también de nuestro plantel, principalmente porque uno tiene que mirar y conocer el tiempo, no hay, y ver cuál es la necesidad, ¿verdad? Y de ahí es más ver también las posibilidades del club y después lo que recién manifesté, ¿verdad? Por ahí hay un jugador a nuestro gusto y que querríamos contar con él y que él venga muy comprometido, ¿verdad? Porque ese compromiso únicamente es lo que siempre te fortalece el grupo y te engrandece también de la formación de tu equipo, del grupo. Hay muchos factores, ¿verdad?, que ayudan cuando uno viene bien convencido en el lugar donde se le llama, ¿verdad? Y que le guste también el desafío. Julio, y un último jugador por el que te quiero preguntar, porque lo conoces y sabes la situación que vivió en estos días. ¿Lucas Barrios te podría llegar a interesar? Sí, a Lucas le conozco hace meses nada más, tuvimos un encuentro también de la camada de Sudáfrica, conversando, mirando un poco nuestro punto de vista, todo lo que es campeonato, todo, y aparte de eso es un jugador muy profesional, lo conozco yo de antes del Mundial de Sudáfrica, tiene un comportamiento muy alto, tiene una vara muy alta en el sentido de exigencia. Yo, en mi punto de vista, para mí su presencia con nosotros sería fabuloso, sería genial, la jerarquía que nos traería, la ayuda que nos traería, porque sé su concepto también del fútbol y más todavía por todos los recorridos que ha tenido, ¿verdad? Y yo, en lo que le hemos enfrentado acá y lo que le hemos enfrentado en algún momento con Olimpia, también ha hecho muy buenos partidos. Es un jugador que se le tiene mucho cuidado por lo que es de jerarquía como futbolista y porque siempre está aspirando a los goles, ¿verdad? Para nosotros sería espectacular, pero vuelvo a repetir, el momento nosotros nos enfocamos para el partido de mañana, porque el partido de mañana no es de menos para nosotros, es un partido que queremos hacerlo bien, queremos sumar, que eso nos dejaría tranquilo para lo que va a ser después la clausura. Muy bien, Julio, un saludo al aire y gracias por esta deferencia que siempre tenés para con nosotros. Muy amable, Julio.
Gracias, Walter. Adiós, gracias, Julio César Cáceres. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala amor, regala Bemay Flores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Con Sebastián Olmedo. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día, buenas tardes ya. Buenas tardes, todo bien. Sebastián Olmedo, ¿te vas a México? Sí, así mismo. ¿Cuándo estás viajando, Sebastián? Y en estos próximos días, no sé todavía bien qué día, pero estos días que viene. ¿A qué club te vas, Sebastián Olmedo? A Puebla de México sería. Puebla, donde estaba Anthony. Exactamente. Y contanos, Sebastián Olmedo, ya no jugás ahora porque prácticamente tu transferencia es un hecho, no jugás en Luqueño. ¿Cómo se dio todo esto, Sebastián? Así mismo, a partir de lunes fue mi última práctica acá en Luque y ya para el partido de mañana ya no estoy. Sebastián, vos seguís trabajando siempre con Daniel Campo, ¿verdad? Como representante. Exactamente, así mismo es. ¿Y por cuánto tiempo el contrato allá en Puebla? Y sería 3 años. 3 años, o sea, te compra un porcentaje del pase, el club mexicano. Sí. ¿Tu pase seguía perteneciendo a Tembetari? Exactamente. ¿Y Sol de América tenía algo que ver con el porcentaje o simplemente pasaste a préstamo vos el año pasado por Sol? Sí, yo pasé a préstamo más por Sol, con opción a compra. Y aunque Anthony ya está fuera del Puebla, ¿pudiste hablar con él o no, Anthony Silva? No llegué a hablar con él, la verdad, pero veía que estaba como para salir. ¿Y qué conocimiento tenés del club que vas? ¿Averiguaste algo? ¿Cómo? ¿Qué conocimiento tenés del Puebla, al club que vas? Averigué algo que es un club que le gusta vender jugadores, compra jugadores para volver a vender, ¿verdad? Y que también lleva algunos jugadores de renombre, como también para pelear en el campeonato. Eso es lo que estaba viendo. Pero no sé. Hablando futbolísticamente, ¿conocés del fútbol mexicano? Porque es muy diferente al fútbol nuestro acá. ¿Tenés idea de eso? Sí, eso sí conocí. Vi que es un poco más dinámico, se juega mucho por abajo, a lo mejor habrá un poquito más espacio y eso. Y también vas a tener cancha que hay altura, los campos de juego son diferentes. Sí, eso también supe que hay altura. Niño. Pablo Aguilar no te habló, Sebastián, como él conoce lo que es México, es cierto, estuvo en otras instituciones, pero lo que es el mundo México, ¿llegaste a hablar, le pediste algún consejo o no a él? Sí, me había acercado a hablar con él, hablamos muchísimo en algún momento, también con Osvaldo Martínez, me estaba asesorando un poco de cómo es la vida, cómo son los clubes, cómo es el juego allá, cómo es el campeonato, y estuve hablando así con ellos dos. Y bueno, Sebastián, lo mejor para vos, ¿estás viajando el lunes? Así mismo es. Y bueno, Sebastián, lo mejor de verdad. Chao, Sebastián, gracias. Dale. Ya, Sebastián Olmedo, ex luqueño, va a Puebla Mexicana. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Francisco, ¿cómo estás? Hola Arturo, saludos para todos. Muy bien, el tema de Olmedo, jugó en Sol. Sí, Sol, Tembetari, Sol y Sportivo Luqueño, 21 años para Sebastián Olmedo. Joven. Muy buena oportunidad. Rápido. Sí, un central que ha demostrado buena altura, Es buen rápido. físico. Sí. A la izquierda. Sí, a la izquierda. Segundo central. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1247. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. Convertí a papá con Ritmo Erimark. Hasta el 30 de junio comprando 2 productos tenés 20% de descuento. Regalale Ritmo a papá Erimark, lo que la fábrica no te dio. Romaña a la derecha está a disposición Otálvaro.
Sí, a partir, así dijo la conferencia. Sí, a partir de ahora pasa a ser opción Otálvaro. Sí, o para hoy no está aún, pero ya está. Él ya está recuperado. Para el clausura pasa a ser una opción. ¿Y Brian Montenegro, imagino que para la transición apertura-clausura ya va a estar, porque él está en los últimos días. Solo que hoy todavía no lo pone. Hoy, por ejemplo, reaparece en la lista Richard Ortiz, pero en principio no sería titular. Yo creo que casi viene no ponerlo a Brian todavía. Ya termina el torneo local. Ya está clasificado en Copa Libertadores, hay que esperarlo para el clausura. $800,000 de hoy. Claro. Igual lo puede ganar. Son 300. Si ya ha sacado puntos sin $300,000 hoy. Sí, igual que los dos juegan por la plata. Sí. Los dos ya y Tacuarí y Oriente juegan por los 100,000. Por los 100,000. Hay mucho más porque ambos ya están. Pero Oriente ya cómo le viene $300,000. No, claro, y aparte este y el próximo, ahí puede hacer 600,000 más. No, ya sé, pero en esta necesidad que tiene, respetando la ubicación en la tabla de ambos, tampoco van a cruzarse de brazos y se van a pasar la mano. No, pero yo creo que tiene que pensar un poquito también en el futuro. Él viene de una lesión de casi un mes que estaba fuera. Y anteriormente venía de lo de rodilla, y arriesgarlo, si no está a pleno al 100, me parece que no. No va a estar en la banca, y parece que no. Carga Supra 95 de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditiva de Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1249. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Tengo la información de que Richard sí va a jugar, va a estar en la media cancha. Y él dice que, ¿quién dijo que no va a estar? A mí me pasaba en otro equipo, pero respeto lo que dice Francisco. Dice que no va a estar, Richard Richard va a estar en la banca, él está convocado. ¿Y la cancha le sigo? Pero a mí me pasaron... Richard dice que va a arrancar el partido. ¿Y a vos qué te dijeron? Que vaya a la banca. Sí, que sería Alejandro Silva, Marcos Gómez y el otro Iván Torres, los tres volantes centrales. Pero sí, está convocado, eso sí. O sea, si está en la lista, podría aparecer. En estos partidos de Copa, si lo ve en buen estado, creo que lo más probable es que lo ubique. Para que vuelva el capitán. Pero él no jugó ante Guaraní la vez pasada, porque me decían que el equipo titular del otro día sería el que se repite hoy. El mismo que jugaba ante Guaraní. Por eso Richard vuelve, pero igual, no descarto esa posibilidad, porque por algo maneja esa información. Fernando Cardoso está jugando sus últimos partidos también en Olimpia. Perdón. Richard Ortiz no será titular. ¿No? Ok. No estoy contradiciendo. No, sí. También consulté. Totalmente. Vos también tenés la misma. Sí, que Richard va a la banca. Se le ocurre o que te dijo, pero Richard Ortiz hoy no es titular. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido y grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Este es el mediocampo de Olimpia. Alex Silva, Marcos Gómez e Iván Torres. Al medio de hoy. ¿Se entendió? Sí. Y juega Cardoso, juega Paiva y Hugo Fernández. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. 1251. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Se mantiene Zavala con la izquierda con Torres. Así fue el partido anterior cuando hace el gol. ¿Quién era el que hace el gol? Iván Torres en Paraná, en Santa Fe, perdón, ese en ya Patronato. Tiene la figura que tiene. Y sí, Iván Torres ya viene jugando ahí de interior izquierdo. Se armó muy bien en el último partido. Una dupla fija ahí. Y Rueda, No. Hoy va a estar en la banca. O sea, el mismo equipo de Guaraní, por lo que están nombrando. El mismo equipo de Lo que digo es que va por los $300,000. Y aparte, si vos sos primero, evitas a los fuertes. Porque se presume que si clasificás primero,
Estás eludiendo a quién te va. Si sos segundo, te puedes Sí, tocar. depende, porque en la si hoy, teoría. hoy Olimpia sale primero Y definir le el sale local. el segundo de la zona de Fluminense sería River. Por ejemplo, y no sería River. nada fácil. Flamengo le puede tocar que es segundo. Vengo. Hoy Y sí si lo no es que- River, le puede tocar Fluminense. Se va a cagar todo Olimpia con River. Se caga todo. No, las yo patas, se dije caga. eso. Vos dijiste. Yo no dije eso. ¿Qué dijo? Con la ayuda del árbitro, claro que va a ser Ahí difícil. está, va a tener que River. competir contra el rival y ¿De qué la ayuda? ayuden. que Pero el se penal. Y a que River protege cada Fluminense vez que no- juega la ayuda. Mano abierta. No, pero él estaba con mano de apoyo, no se cobra. Sí, pero la mano la tenía así. Sí, yo No, vi el pero clip. ya vimos penales así. Claro. Pero no se debería cobrar esa mano de apoyo. En Copa no América se debería- cobró un penal Sí, así. en Copa me América. acuerdo. En Brasil-Perú. Brasil-Perú se cobró Como un te digo, penal. es... Y Pero- encima Roldán no quiso ni ir al bar, no vio nada. Como suele decir Federico No, Ríos, tiene River, argumentos Depende de la reglamentarios. cara. Ahí está. Depende de la cara del cliente. Así es. Y vos mirá los antecedentes de River, ha tenido siempre un ayudín, un extra. Entonces, No le hicieron bueno, caso al señor Pancho López, dice Lorenzo Villalba. ¿Qué no te hicimos caso? ¿De qué? ¿De qué está hablando, Lorenzo? No entiendo. ¿De qué? No, pero no te hicieron caso, dice. No, Que no le hicieron caso al señor Pancho López, dice. que Fernando sobre Cardoso. Fernando Cardoso. que lo de juega Fernando su Cardoso, último sí, partido. su último partido. ¿Cuándo juega su último partido? Y el fin de semana. ¿A dónde va? ¿Se va o lo van? No, se va, transferido. Parece que va a Europa. De vuelta. Qué bien. Parece que va a Europa de vuelta. Pero mucho hermetismo ahí, le están buscando. Pero la un idea es destino. negociarlo, que se vaya. Sí, hasta parece que ya tiene una oferta Está de bien. parte del empresario. Pero sí, es pero a Fernando Olimpia le entraría dinero. Cardoso. Sí. Y bueno, importante, hoy necesita Olimpia. Él está trabajando con el grupo de Paraja, la escuadra. La escuadra. Baraja, La Renato escuadra, la Vitar. escuadra. Así es. Él ya había ido a Portugal. Sí, él estuvo en Portugal. 20 Estuvo en Boavista. Y 3 estuvo en años otro tiene Fernando. Y hoy juega, veo. Hoy juega, sí. ¿Para qué va a jugar si se va? Viste que los jugadores que cuando se están por ella no juegan más, por cuidado, por ahí. Claro, lo que pasa es que hay que ver si ya es seguro, no juega. Está como si para, está ahí, en Pues el vos dijiste nombre que está. se vaya ahora. Vos te haces caro. De que son sus últimos partidos en Con el Olimpia, caso, por ejemplo, de porque hay Olmedo, que recién clubes hablamos, ya está interesados. cerrado lo de México, por eso no juega. Y sabe Julio que ya tiene la cabeza en eso. Entonces, Exactamente. Entonces, si todavía no está cerrado, sí que juegue. Solo que habría que considerar la trascendencia del partido también, porque Olmedo juega Luqueño mañana, última fecha de apertura. Olimpia igual. Copa Libertadores, pero sí. Igual, entiendo. si no tuviera nada cerrado, Víctor, voy a decir, no, yo voy a jugar si no tengo nada cerrado. Claro. Pero de que en este mercado de pases probablemente iría Que hay para- chances. Sí. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Será un ratito, Darío, al hueso, Mancuello. ¿Quién te dijo que se va? Está preguntando. Tiene que te está haciendo responsable. Sí, Arturo. Yo tengo otra acá. Que no se va. No, tranquilo, ¿por qué te estás alterando? No, a mí me dijeron, Vea, podría ser este fin de semana su último partido, Te voy a porque poner. le están Pero Pancho, buscando. también te dijeron de que jugaba Richard de titular y ya está diciendo que no. Ojo, hay que Y ver vamos a informante. ver esta noche. Uno se puede equivocar, que en la búsqueda de la dijiste vos? información. Dice sí, que sí, este que será bueno. su último partido. Hay que ver el informante. Dice que este Uno de será- sus últimos partidos. Sí, no, sí, sabes que Gustavito, hoy estoy de turno, así que este atendiendo será- acá. No, vos estás diciendo que se va. Lorenzo Villalba me dice, cuidado, con la información tienes razón. Sí. Como que no te hicimos caso, al contrario. Acá le puse. Hasta que yo sé, y no tiene, no no hay tiene- nada. Le puse yo, Pancho López dice que este será su último partido. O sus últimos partidos. No. O A mí me dijeron el anteúltimo. fin de semana, sí. O anteúltimo. Que era ser la más fácil, para la clausura no va a estar, entonces, no sé. Se va en este O mercado. sea que seguro que no está para que lo estás dando a entender Y eso. yo no puedo asegurar porque mientras que el Pero jugador no, no firme, pero es el que Por cómo lo dijiste, quieren. Y yo no soy su empresario, pero esa es la ¿Quién es su información. empresario? Paraja. Su representante es Paraja. Paraja Renato Vitar. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976101010. Avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liqui Van de Electrovan está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electrovan.com.py y conoce todas las promos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida.
Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Vamos a hablar con el tío de Fernando Cardoso. No queremos comprometerlo a Ignacio Paniagua. Dice Lorenzo, Ignacio Paniagua. Sí, el mismo, lateral. ¿El que estaba en Tacuarí? Sí, jugó en Tacuarí. El mismo. Jugó en La selección, tuvo un momento de selección menor. Llegó a ser convocado. Sub-20 creo. Tiene un hijo que estaba jugando en Cerro, lateral derecho, que ahora no sé por dónde anda. Pero sí, el mismo. Fuimos compañeros de Tacuarí, 2007. Sí. Quiere decir que se va Fernando Cardoso. ¿Cuántas veces dijimos se va y hasta que no se firmaron? No, pero la idea, el más vendible y el que está para salir no va a jugar el clausura. A mí me dijeron no va a jugar el clausura. No es que dijo Miguel Cardona que si no, es buena la oferta, no se va a ir nadie luego. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. A no ser que estemos hablando de algo que no se puede desaprovechar. Claro, y Olimpia necesita dinero. Puede ser. Presumiendo la cuestión, porque todavía no tenemos la información clara, si es de Europa, imagino que tiene que ser una compra del pase para que se desprenda, porque si lo va a mandar a préstamo nomás no vale la pena. No, por eso. Porque recuerdo, él cuando había jugado en Portugal, él fue a préstamo, estuvo un año. Deportivamente le fue bien porque vino evolucionado, pero económicamente la ganancia no habrá sido tanta para Olimpia como para desprenderse de un jugador titular. 22, 23, jovencito, Fernando. Tienen que vender, si se va, tienen que vender. Sí, solo que cuando miramos el recuento, parece un jugador ya de mayor experiencia porque él tiene muchos partidos. Exactamente, él había aparecido muy temprano. Y encima partidos internacionales, que eso suma mucho más. Y salió campeón varias veces. Exactamente. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Estamos consultando sobre eso, niño. No es para desacreditar a Francisco, pero ya está diciendo que se va. Y Olimpia el aporte y como Olimpia no puede incorporar. Pues sí, ¿cómo va a ser? Un aporte muy importante que le da Fernando Cardoso a Olimpia. Sí. No, uno más. No. Por eso digo, y últimamente cuando más arriba. Y cuando a mí me dijeron, le encontré lógica, porque uno mira qué puede vender Olimpia. Y sin duda el más vendible que tiene hoy para... Bueno, no se va. No. Bueno, terminó. Opa. No hay nada. Sí. No hay nada por él todavía. Ese todavía es lo que cierra al final. No hay nada por él todavía. No, se va Cardoso. No hay nada, no hay absolutamente nada por él todavía. Pero ese todavía es muy... ¿Cómo decís, va? ¿Y habría algo? Es la pregunta siguiente para la persona. ¿Están esperando algo? Están esperando algo, sí. Yo a Pancho le creo. No, pues no pasa, pues no creo. Yo no quiero tener la razón, Germán. Le creo, es buena fuente. Porque primero no era bien energético. No, pero no quiere decir nada porque no está cerrado todavía. Por eso todavía. No, voy a consultar como tiene que ser. Claro. Estamos hablando de, pero consulto con. Perfecto. Hablo de, consulto con. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control Stuart, ama como vos. Que yo le estoy desacreditando a Francisco López. No, es un jugador más nomás en Olimpia. Vital el que está con la... Pero que socio de Vital es el que... Baraja. Ok, perfecto. Olvídate en los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protegé. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítanos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubiseco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Cómo Pio Cardona va a decir la cantidad? No. Juventus de Italia, No, acá dice que alguna vez se dijo que Cardona quería. Yo no le di a bola. Disculpame, Carlos, pero hagamos periodismo serio. Esa cantidad que vos estás diciendo, ni si les ofrecen esa plata, sabe que el Zafir es 4 en este momento.
Si a vos te dan esa cantidad que vos estás diciendo, transfiero 4 Olimpia. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Bueno, entonces ahí quedamos. No es que, repito, si no va a decir, parece que si la información no sale de acá, vos le estás desacreditando al que le dijo a Francisco López. Que a mí no me dijo así. alguien de Olimpia también. Me dijo, mira que puede ser su último partido, pero bueno. Voy a decir ya quién dijo. Niño, ¿puedo decir? Sí. Bueno, listo. Paraja le representa. O Vital, no sé qué problema tiene con nosotros, no habla. Renato Vital prefiere otros medios y se respeta. Con nosotros no quiere hablar Renato Vital. Augusto, ¿se va Fernando Cardoso? Paraja. No. No hay absolutamente nada por él todavía. Gracias. Habría y ahí quedó. Brillante. Porque Vital podemos llamar a Vital, pero no, Vital no da bola. Otro. Olimpia pide mucha plata y no hay caso que salga ahora mismo. ¿Se entendió? No, esto, como dice Francisco, se puede dar mejor entre un mes, 2 meses, pero hoy, que va a ser su último partido, no. Hasta ahora. Sería el jugador vendible para este mercado. Sí, allí la explicación del por qué va a jugar también. Porque si no, ya estaba todo cerrado, ¿qué te no iba a arriesgar. No, ¿qué te pregunté yo? Si no, un partido como claro, que dije, ¿para qué le pone a Cardoso? ¿Se puede lastimar? Claro. Dije, hace 10 minutos te pregunté. Si juega, porque no está cerrado, no hay nada cerrado. A que no juegue no le pone luego, ya va a decir. de Olmedo, que así ya está todo y... Exactamente. Vuelo otra vez. Sí. Espera, permiso, pasa. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. No. Por lo menos hasta ahora. ¿Está bien? Falló el utilero. ¿Eh? No. ¿Quién te falló? Falló el jardinero. No, pero esto es oficial que no, yo te claro, puse. No es que yo hago la contra. Hablamos con de él, pero hablamos con. ¿Habría? Y la respuesta es no. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como sin vueltas, como tiene que ser realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Escuchaste Lorenzo Villalba, verdad? ¿Me podés escribir lo que escuchaste Lorenzo Villalba, que no le hicimos canto a Francisco López? Respondeme. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. No te vayas a poner esa cara conmigo, Francisco. No, es que la noticia pasa por Arturo, acá. Informar mejor es 100 veces más conveniente que informar primero. ¿Quién dijo que se va? Y sí, Arturo, porque entonces, es lo que a mí me dijeron. Ya le mandé, ya está. Y esto que te digo es el representante. No estoy hablando de. No, yo sé. Le escribí a Con y Con me respondió. Si Con me miente, él sabrá lo que hizo. Sí, claro, y así como también que ya sabrá. No, este no. No, el mío, digo yo. Decirle, ya hice dudas. Ya está enviado el mensaje hace rato. Vintano digo porque Vintano no quiere hablar con nosotros, ya se respeta. Agradecemos mucho a Augusto Paraja, valoramos mucho la respuesta de Augusto Paraja. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ML. Envíalo al 88 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet. Y después está el otro, me voy a reservar. No hay ninguna oferta por él. No voy a decir quién es. Olimpia pide mucha plata y no hay caso que salga ahora mismo. ¿Qué es? Ok, gracias. No voy a decir tu nombre tampoco.
Así nomás, la vida. Pero Olimpia cree que no puede contratar. Olimpia puede vender, lo que Olimpia no puede es contratar. Olimpia puede transferir, no contratar. Saniceri y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. En redes sociales seguimos como @Saniceri, @Claucol Paraguay. Se mete en octavo de final, 1.250.000. Suponte que pase. ¿Cuánto más es? Y después... Vamos a suponer que Olimpia pase. 1,5 millones o más. Y después tener a octavo de final, va a cuartos de final. ¿Y cuánto reciben cuartos de final? A vos te hablo Francisco López. 1.250.000. Ese ahora, ¿cuánto es cuarto de final? 1,5 o más incluso. Voy a buscar, no me está entrando el internet, pero tengo aquí. Y ahí sí. Francisco López pone cara fea. 1,700 ya es. Arturo, vos sabés lo que. Espera un poco, Germán. A tu productor externo. Vos sabés lo que son 1.700.000. Si Olimpia pasa, tiene 1.700.000. Es mucha guita. Mucha guita. No solamente en lo deportivo, en lo económico. Le brillan los ojos a Cardona, a Julio Jiménez, a todos ellos si Olimpia llegase a pasar. ¿Y seguirán percibiendo esos $300.000 todavía los por partido ganado ya? Sí, eso se mantiene. ¿O se incrementa eso? Fase de grupos. Solo fase de grupos. Solo fase de grupos. Esa es la que... Eso es lo que no entendía yo. Pero sí, la recaudación y todo lo que hace. Sí. Pero muy importante lo que dijo Germán. Terminó los 300.000. Y además... se jerarquiza más su jugador. Claro. Porque ya juega en instancias finales, vale mucho más, se cotiza más el jugador. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. En octavos 1.250.000, en cuartos 1.700.000, en semi. No, ahí quédate. Vamos a ir hasta por ahí. parte. No, la misma cosa va a recibir Libertad. No, Libertad es difícil. El que tiene más posibilidad de Copa de avanzar Libertadores es Olimpia. Y sí, el único. No, pero digo para graficar el... No. Brasileño. Para no decir buen día antes de amanecer. Olimpia ya tiene 1.250.000. 1.250.000. Olimpia tiene 1.150.000 ahora. 250, ¿no? No, 1.150.000 octavos. Si gana hoy, 300 más. 1.150.000. 250. 1.250.000. Octavo 1.250.000. Octavo de final. Sí. Quédate ahí. Sí. Olimpia juega contra quién, contra que juegue y le gana. Sporting Cristal. Aún no sabiendo Francisco lo que viene, ¿ya va a tener cuánto? Y ya va a tener 1.250.000 euros más 3 millones que recaudó en fase de grupos, más 2 victorias, hasta ahora 600.000, o sea, 3.600 más 1.250 ahora aseguró, 4.850, y puede asegurar 600.000 más si gana estos dos partidos que le quedan, serían 5 millones 650, y si avanza a cuartos de final 1.700. No, para que yo te vaya a y cuarto, hasta cuarto, ponemos hasta ahí nomás quedaste para no decir. 6 millones, salva todo. 7 millones y algo ya serían, en un año de Copa Libertadores. Salva todo. Y después Salvaría. si queremos incluirle $200.000 de recaudación de hoy, $200.000 de recaudación de octavos. Ahí se ponen felices Domingo, Polenta, Ganero. Salvaría las Todo, deudas. Gran parte, o casi todas las deudas. Queda cero. Pero no olvidemos que hay que pagarlo de ahora también. Por eso Hay que pagar premios. Hay que pagar premios a los jugadores. no, No, pero con 7 millones de dólares tenés... ¿Se va tu jugador Cardoso ahora? No. Bueno. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 097183008, Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Y quién es lo que te dio la información? Estaba regando la planta ahí de la villa y... ¿Quién es lo que te dio? ¿Por qué le comprometió al de la villa? No, un decir nomás. Bloquealo de WhatsApp. ¿Qué es el de la villa? ¿Qué? Te pasamos la info, bloquealo ese. ¿Quién es lo que te dijo? Y te dijo que Ortiz iba a ser titular hoy. La verdad que le dijeron que iba a ser titular. Ortiz es suplente hoy, decir la que te dijo. Bueno. Dos cosas. Que no hay nada, ninguna oferta oficial. Vamos a ir por escribanía. Yo me presento, que se presente tu productor y vamos a elaborar un acta con el escribano. Fe pública. 10 millones contra 1 millón. Yo pierdo con tuyo 10 palos. Y si tu productor pierde 1 millón. ¿Te querés ser o vamos a tratar de? No. A la puta. Vamos a informar correctamente. Y Richard Ortiz hoy no arranca. Va al banco. Y a vos no te digo que arrancaba Richard Ortiz.
Ah, la puta. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, disfrutad siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. ¿Tienes viento auricular? Sí, acá. Escucha esto. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Ponelo otra vez. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Muchísimas gracias. Con Banco, pequeñas ideas, grandes negocios, tasas y plazos especiales para pymes. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Bueno, así nomás la vida. Cesarito Orrego. Cesarito, apareció. ¿Cesarito? Cesarito. Apareció Cesarito. Sí. Copa Libertadores 2023. Octavos, 1.250.000. Cuartos, 1.700.000 y después sigue. ¿Quién envió este? César. No, Cesarito Orrego. Gracias, Cesarito, Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. No, Ego, esto parece que está haciendo Radio Ego con Pancho. No es así, Enriquito Dávalo. Tu protegido Francisco López. Radio Ego, otra cosa. Cuyo titular de la directiva es Andrés Riquelme. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Lo que integrábamos Radio Ego, Andrés, Ricardo F., yo, Radio Ego. Esa es la radio que yo voy a poner, Radio Ego. Esa vamos a pedir ¿Quién es el capitán ahí? Yo. Pero yo no digo que no. Está bien. Yo no digo que no. Si yo le llamo a una persona a las 2 de la mañana y tengo una información, saco pecho. Claro. Se llama Radio Ego. Estoy consultando la información que trae Francisco López, que lo estoy reventando. Que Lorenzo, hay que decir, y te estoy diciendo, y decirle a tu productor que consulte con Radio Ego. Y ahí vas a ver. Ponle pausa si no lo escuchaste en fútbol, habrán de comenzar a dudar. La puta Gustavito será. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Ponle no sabe. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Muy amable. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinás, preparás y listo. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. No contesta, de todas maneras, no contesta Paniagua, ¿verdad? No contesta. Asismen te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismen toda la vida. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Y después le decía algo a ustedes, consulté bien de adentro, que surgió el trascendido. Y no. ¿Ve? Mucha fuerza ha trascendido esta mañana. Y no. Y como no voy a decir más que no, ahí quedó. Ni siquiera dije al aire. Porque no es cierto. Corrió, ¿cómo se llama eso cuando se dice? Ríos de pólvora. Ese Francisco. Como brillante. polvorín. Ese. Y no, consulté. Gente bien de adentro. Me dijeron, no hay nada. ¿De qué estamos? ¿De Olimpia, Cerro? No hay nada. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. No, acá yo tengo, Germán, porque si vos sos la terapia, no es por lo que le dijeron lo de Cardoso, eso es otra cosa. Se pudo haber surgido. El otro es mucho más connotación. Uno puede decir también, cosa que la persona que me llamó toda, muy creíble, me dijo, descarta ahí, no me había averiguar bien. Después yo también averigué. Nada de nada. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostá.ilea para enterarte de todas las promos y los partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. ¿Por qué ese muñequito de llanto ahí? ¿Qué es este? Oscar Costa, ¿qué? ¿Por qué pone Oscar Costa? Moji. Es lo que Moji como llorando, pero llora, triste. pero triste o feliz. No, triste. Pues ¿por qué Oscar Costa? ¿Qué te pasa? Ahí uno se habla de sol.
Ah, no se habla de Sudamérica. Decí Bienestar y Certeza Exijín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. No vayan a contar quién va a ser nuestro refuerzo o Costa Sol. Con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual, 10% de ahorro en todas las estaciones de servicios, el 10 de cada mes. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrir los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. Habla Lucas Sanabria, ¿veo? Sí, ahí está en vivo. Los chicos entienden la dimensión del club como libertad. Muy bien. Anda bien Sanabria, ¿eh? Sí. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generas cupones electrónicos, bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. 13-18. Diego Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Era eso que la Costa Sol América. Tranquilo, Boca. Pasate ya a Salud Protegido y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Un saludo para mi querido Víctor, de Talleres Víctor. Muchísimas gracias por toda la atención. Muchísimas gracias. A vos, Víctor. Talleres Víctor. Un saludo a don Pedro, a tu papá. Un saludo muy especial. Lo mejor para papá está en Deli Market. 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú Premium este sábado 13 en Del Sol. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 13-19. Papá se merece lo mejor desde hoy al 18 de junio. Tupí agasaja al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani y Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Libertad, ¿cuántos juveniles metió hasta ahora? Y Libertad... En el arco nada. Tu arquero sigue muy bueno. Bueno, jugó el otro día. El último partido jugó el juvenil Morínigo. No, pero el arquero es Silva. Sí. Vamos ya a lo es que no, imposible sacarlo. Que salieron de la cantera liberteña, Matías Espinosa, que en realidad ya no es tan juvenil, pero salió de Libertad. Hoy es titular. Sí, después Lucas Sanabria en el medio. 2, Jiménez. Néstor Jiménez, que alternó, tenés razón. Sí, alternó Enzo González. Bastante. Enzo González. 4. Lescano. Rubén Lescano, que apareció en algún que otro partido de recambio. Willy. Mendieta sí, que ya no es juvenil, no, pero sí salió de la cantera liberteña. Son los originarios de Libertad. Y después Rodrigo Morínigo, como decía Germán, que jugó 2 partidos porque él había atacado la Marcelo primera fecha. Fernández, Marcelo Fernández, Adrián Alcaraz, otro que llegó a tener... La máxima figura entre todos, Diego Gómez. Diego Gómez, claro. ¿Cómo olvidar? De los juveniles. La Lazio lo está mirando. Está bien, pero Diego Gómez él fue de los que salieron de Libertad, es la revelación. Sí. Así es. Sin duda. Sí. Es Diego Gómez. Promo mamá y papá de Punto Farma, 200 millones en electrodomésticos de Tupí por 30.000 guaraníes de compras, acumulás un cupón. La promo de mamá y papá es tan grande que hasta Tupí está participando. 20 años tiene Diego Gómez, ¿verdad? Sí, exactamente. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamarnos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Y ahora apunta a clausura Libertad, porque no se va a quedar así nomás, ¿eh? El ganero va a querer el día. Sí. ¿Y qué pasará con los que están a préstamo en los otros clubes? Que han rendido muy bien. Perdón. A fin de año, Germán Cafa terminan su contrato 17 jugadores de Libertad. Sí, eso lo hablamos acá el otro día. Que lo admite y lo reconoce Daniel Garnero. 17 jugadores terminan su contrato. Admitió que a veces es bueno que un jugador vaya a préstamo a otro equipo. Claro. Que tome, es que es lo mejor que puede hacer. Que fue el caso de Sanabria, por ejemplo. Si vos cuando fue no lo utilizás, Fernando y otros fueron a agarrar pista allí. Si vos lo vas a utilizar, que vaya, que sume minutos encima en primera división, y después lo puedes traer otra vez, lo repatriás y ya viene con un partido encima y te va a servir. ¿Quién? En el caso de cuando vos no tenés en cuenta un jugador, eso hace Libertad. Y Libertad hace muy bien, los presta. Peor es que lo tengan ahí, que jueguen en reserva. Pero este fue un caso excepcional de Libertad. Porque una vez dijo Horacio Cartes, yo me hago cargo. Le decían, ¿por qué? Y yo me estoy haciendo cargo, a que me desmientan nomás. No hay ningún problema, porque la verdad. Le dijeron a Horacio Cartes, cuando era presidente de Libertad, que había tantos jugadores adentro, que ponga ya. Más. Esa camada de y eso Camacho. Eso no caminó.
Entonces él tuvo que... Y dijo más, yo me hago cargo, cuando era presidente de Libertad. Voy a esperar 6 meses. Si en 6 meses no dan los resultados requeridos, volvemos al sistema anterior. Contratar jugadores. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Y no caminó y recurrió otra vez al sistema viejo. Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. ¿En qué momento el Guaraní anuncia? ¿Sabes lo que es General Caballero? ¿Cuándo juega? El sábado, a las 4 de la tarde. ¿Dentro de 2 días? Sí. ¿Y se van a Rodrigo López? Y sí. Y yo me imagino que ya tendría que anunciar rápido el técnico porque juega, antes de empezar el clausura, juega el partido ante Huracán, que es decisivo. Debería ser el lunes. Y sí, ya empezar a trabajar. ¿Quién es? Y el técnico... Hasta ahora, único nombre que se habla es Pumpido. Este domingo 2.400 millones en premios, una Kia Sonet 150 millones, una Hilux, una RAV4 híbrida 1.400 millones en ETC por Emoy. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Ya que vamos hablando de movidas en el mercado de pases, decíamos lo de Pájaro Benítez, deja General Caballero de Mallorquín y hasta ahora en Perú suena con fuerza su retorno, pero para jugar por otro equipo, Universidad César Vallejo, dice el reporte de Pájaro Benítez, está para ir de vuelta al fútbol peruano. Para hablar con él, y ocurre que en la entrevista con Aldama le he preguntado, ya no está el pájaro ni está el búfalo, que escucha así como no hay un pájaro ni búfalo. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. No quiero hacer bullying, pero había un jugador, no quiero decir, van a decir que soy malo. Pensó que el Búfalo García, el de Guaraní, se llamaba realmente Búfalo. Señor Búfalo, le digo. ¿Cómo vos sabes? Y contaste. No, yo no conté eso. Te habrán contado. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Aldad número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. 1324. En Bristol, super ofertas para papá. Comprado y podés ganar otros 50 millones y una Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Trinidense Nacional está de vuelta a Zulma Quiñones. Va a ser la jueza principal de Trinidense Nacional. Bien. ¿Volvió rápido? Y Sí. el borrado Juan López, que era cantado en realidad que no iba a estar. Ayer terminó el partido de Barcelona-Palmeiras. En un momento dado Cerro estaba muy complicado. Y el técnico interino, Segundo Castillo, Alejandro Segundo Castillo, dijo: vamos a tener una final ante Cerro Porteño, así que necesitamos el apoyo de nuestra gente. Es una final frente a Cerro, dijo. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chaco, Meri y red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. 1325. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes. Fórmula super 7.400 guaraníes. Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom on Ranch. Con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Visión suma y tus puntos también por cada compra, débito y crédito. Sumás puntos y podés canjearlos en Visión Digital. Para más información escribinos al 021-414-3000. Visión más digitales, más humanos. Lo dijo el propio Julio César Cáceres que le vieron los de Guaraní. Hablaron. Sí. Por ética ni siguió. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Juga y gana en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Eve Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol online. Guaireña Luqueño Blas Romero será el árbitro. Mañana en el Parque Güera, 17 horas. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con Tokio podés llegar a la final en Estambul. Con tus compras de productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes podés ganar 2 pasajes para la gran final. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Y hubo la reunión de su amigo Diego Cerrati con Pumpido y Santi Sosa.
estaba Santi Sosa, Pumpido, Cerrati dice, yo no lo represento, es mi amigo. Y a Gerardo no te contesta el representante de los dos hermanos que tiene Pumpido. Yo te di el número del representante, sí, yo le di el número. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. A Lorenzo le puse, de momento no se va. Yo digo, para que si sale lo de Cardoso, cuando tengamos la oportunidad de hablar con Paniagua sobre la transferencia propiamente dicha. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 1328. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Carlos Paul Benítez, árbitro de Libertad Ameliano, mañana 19:30 en cancha de Libertad. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más, y en movimiento hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1329. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. El sábado, General Caballero Guaraní será en Carendé a las 16 horas. El árbitro Juan Gabriel Benítez. Convertite en un papá con ritmo Erimark. Hasta el 30 de junio, comprando 2 productos tenés 20% de descuento. Regálale ritmo a papá Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El sábado, Trinidense Nacional en el Martín Torres, Zulma Quiñones. Principal. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semidescremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. El domingo en el Defensores, 10 de la mañana, Tacuaré Cerro Porteño. Derlis López, el árbitro. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9SA. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Claro, señor Federico Capese. Deja y visto, señor. Le llamo por WhatsApp y no contesta. Correcto, nosotros cumplimos. El representante de Juan Pablo Pumpido. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. 31. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEA de filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal.
Olimpia Resistencia el domingo 18:30 al árbitro Aldo Quiñones. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Por cada 20 metros cuadrados de cerámico te regalamos una bolsa de adhesivo de 20 kilos. Sorteos fabulosos el 30 de junio. Cantabria S.A. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kento tenés más servicios oficiales y más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kento en Chacomar, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Repasamos los partidos de Copa Libertadores para esta noche. A las 18 en Venezuela juegan Metropolitanos e Independiente Medellín. En este grupo, si Independiente Medellín llega a ganar, saltará a la punta, sobrepasaría a Inter y Nacional de Uruguay, que ayer empataron 1-1. La Liquivan de Electroban está de regreso. 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresá a electroban.com.py y conoce todas las promos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 13:33. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Otro partido a las 20 en Río de Janeiro, Flamengo ante Racing. En este grupo Racing ya está clasificado y va por confirmar el primer lugar. Y Flamengo todavía no tiene tan segura su clasificación. Está segundo, pero apenas 5 puntos. Debería ganar como para encaminar su paso a los octavos de final. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Yuar, ama como 13:34. vos. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Gustavito se fue ahí a hacer pipí. Se fue allí a la sala de edición. Y lo veo a lo lejos. Le brilla la pelada ahí a lo lejos. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Sabés por qué, Germán? Tenemos que hacer el porcentaje hoy. Claro, arranca la fecha. A Honoren, ¿vos cuándo vas a recibir tu plata? No, todavía falta. Y que si tendrás 5 de ventaja. Y puedo agarrar toda la fecha y él tiene que hacer 6 puntos. Ya ganaste ya. No te hagas el humilde, ya ganaste, ya está. Falta ya la copa. Matemáticamente todavía. 5 ventajas tienen. Niño, ¿qué decís? Ya está. No va a acertar, de 6 acertar. No, tienen que acertar todito. Y vos perder. Tiene que aceptar. No, ya ganaste. Todito. Si querés, ahora mismo cerramos con 30% de descuento. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Julio César Cáceres. 5 minutos nomás Cáceres, veo. Hablamos más con Cáceres. Completo tiene que ser si sale hablando de Guaraní. Uno puede poner Cáceres completo. 5 minutos nomás de una entrevista, veo. Cierto, veo, Gustavito. Pareció más largo. A mí más largo una entrevista de Cáceres. Para mí duró 9 minutos. ¿Para vos? Yo también pensé que era un poquito más largo que 5, pero... ¿Dijo lo de Guaraní? Sí, habló de Guaraní. Y que le conoce a Hernán Rodrigo, porque no lo iba a hacer a Hernán. Sí, que le quiere a Aguilar, que Olmedo va a Puebla y que le quiera a Lucas Barrios también. Me encanta. Yo creo que es más cercano. Oficialmente no lo hablamos. Algunos sondeos cercanos. Amigo, y Julio, ya pensando en el clausura, ¿te interesa Alfredo Aguilar? Ya está todo editado, brillante. Ya hizo todo editado. Pero
6 minutos. Sí, tranquilo, vamos al porcentaje. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Gruta. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. No, saludo a Carlito Torreani, quiere que cuente algo, pero no, es de mala suerte contar antes de. ¿Qué es lo que va a contar? Depende de qué cosa. Claro, el tema de... ¿Qué vas a hacer un asado con tu premio? No, eso ya está, eso ya lo dijo. Espera, Sí. pasa que allá también. ¿Ya compraste la carne o no? En la otra. ¿Compraste la carne? En el canal donde estoy, en Tigo, también tenemos la pollita interna. Claro. También tenemos porcentaje. Imagino. ¿Y también vas puntero ahí? Estoy puntero. Eso que ustedes ¿En serio? es clandestino. Bueno, Yo le iba a denunciar a todito ustedes. Eso es clandestino, acá es público. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Vamos con el partido Olimpia Atlético Nacional. Niño Jorge. Porcentaje. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. Empate, Víctor Villalba. 50-50. Empate, Germán Cafa. 60-40. Olimpia le gana al Atlético Nacional, Francisco López. 60-40. Olimpia le gana en instantes Oriente Petrolero Tacuarí por los $100,000. No que van a recibir. Sí. Si empate le mata a los dos. Sí. Llegó Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en Farmacia Calidad El Papasa. doctor Enrique Capelo no va a decir lo contrario, doctor. 60-40 el doctor Capelo para Olimpia. Lógico, doctor. No tiene Y código el aparte, doctor, sí, ¿por qué? Lo que me hizo ayer, ¿Qué te hizo Germán Cafa? Le mandé un mensaje a su privado y se lo rompió otra persona. Se equivocó, veo. No, a propósito lo mandó. Y después esa persona me dice, vos le mandaste esto. Ya entiendo. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ml. Envíalo al 88100 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteo. Fortini y Tigo Money llenan de internet. 13:39, estamos ahora con Oriente Petrolero Tacuarí. Que tuvo la visita de Pablo Escobar al Tacuarí. Lo fue a visitar a Iván Almeida, a todos los muchachos. Estuve viendo ahí. Muy bien, así, ahí está. Así, lo mismo que hizo con Cerro, lo hizo ahora con... Perfecto lo de Pablo. ¿Qué partido? Oriente Petrolero Tacuarí. Oriente Tacuarí, Francisco López. 60-40. Oriente, veo. Iván, ¿está escuchando? Está escuchando. Saludos, Sí, Iván. igual escucha por internet, seguro. Correcto, Víctor Villalba. 40-60. Gana Tacuarí. Sí. Germán. 50-50. Empate. Y vos, niño Jorge. Gana, 40-60. Gana Tacuarí. Sí, gana. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucor son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales como @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultar llamando al 449-488 o al 09814-19098. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Acá tenemos Romaña. ¿Qué hora es? Ahora 42. Bueno, vamos a ir con la entrevista porque tenemos aquí 11 más 5 Cáceres más 6 Romaña. Cuando quiera. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Con Banco, pequeñas ideas, grandes negocios, tasas y plazos especiales para pymes. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. ¿Con el colombiano? No, la verdad nosotros no sabemos del tema. Nosotros estamos hospedados en un hotel y estamos relajados. ¿Qué parece esa telenovela?
¿Telenovela todavía se dice? ¿O esa serie mexicana, colombiana? Sí, la de Narcos, la película de Narcos, hablan así, cuando es de Medellín. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver este muchacho? Porque es de Medellín, esa tonada que tiene, es típica de paisa. Yo he visto esa chica, la reina del flow. O si usted ve la serie de Pablo Escobar, hablan todo así. Sí. El entrenamiento en lo que nosotros estábamos en un almuerzo con un amigo Olimpia. Nosotros llegamos el viernes en la madrugada hace 8 días. Y bueno, y acompañan a Nacional a donde va a contarnos las sensaciones que tienen acompañando al Atlético Nacional. No, cuando hay formas sí, cuando hay formas económicas sí, hay que ir donde podamos ir. De resto, pues cuando no podemos, pues hay que estar en casas. ¿Y qué sensaciones te da? ¿Cuántas veces llegaste al país ya, Maicon? Yo es primera vez estoy acá en el país de Paraguay. Primera vez, pero hemos estado en otros países, hemos estado en Brasil, hemos estado en Venezuela, hemos estado en Perú, hemos estado en Bolivia. Con la ayuda de Dios, mañana a primera hora ya estamos en el aeropuerto de Asunción para coger rumbo a Bogotá, Medellín. ¿Qué estás sintiendo vos? ¿Qué te hicieron saber de nuestro país, Maicon? Contanos. Pero una chimba, la gente es muy amable. ¿Qué chimba? Chimba. Que es muy bueno, que está, algo está muy bueno. Es muy bacano, muy bien. Qué chimba. Aguirre y Cáceres. Aguirre, conferencia de prensa partido hoy. Muy contento por haber logrado el gran objetivo que teníamos en esta primera parte del año. Tal vez un poco sorpresivo clasificarnos sin jugar y todavía quedando 2 partidos para que acabe la fase. Pero bueno, eso creo que habla bien del equipo y bueno, es importante haber conseguido ese objetivo. Después, es verdad que nosotros queremos intentar ser primeros en el grupo. Si bien yo honestamente no lo veo tan relevante el ser primero o segundo, para mí no tiene mucha incidencia después porque es una eliminación y nosotros definiendo afuera tampoco nos sentimos incómodos, por lo tanto y además los rivales, a veces hay tal vez rivales de más categoría que salen segundo que los primeros, estamos viendo que eso pasa en todos los grupos, pero creo que es una motivación linda intentar ser primeros, porque tenemos que ganar, porque mañana va a haber un estadio con mucha gente y sería bueno poder darles una alegría a toda esa... Estar clasificados, me imagino, con la fortaleza y con la mentalidad de seguir avanzando en esa forma que lo vienen realizando. Y le hago la siguiente consulta. El caso de Richard Ortiz, ¿él está para 90 minutos o quiere ir progresivamente en su regreso nuevamente después de varias fechas, profe? Mira, no te voy a negar que ayer fue un alivio cuando estábamos aquí en la concentración, estábamos cenando y viendo que estábamos clasificando, pero no significa que nos vamos a aflojar y no vamos a hacer un buen partido mañana, no, eso no. Seguramente mañana vamos a hacer un buen partido, pero sentís una sensación de tranquilidad, que lograste el objetivo, que en definitiva es lo más importante, así que quedamos todos muy contentos. Nos sentimos que cumplimos con este primer gran objetivo que teníamos, pero también sentimos que tenemos que ganar los 2 partidos en casa, una cosa no quita la otra. Richard está a disposición, puede estar para comenzar, puede estar para hacer una variante, él está bien y es un jugador importantísimo, eso está muy claro. Consultarle más que nada, ahora que ya no tiene esa presión quizás de clasificar, sí lo que menciona de tratar de llegar primero, pero más que nada para aclararnos, porque nosotros la única posibilidad que tenemos de charlar con ustedes siempre en conferencia de prensa, pero daban como un hecho en Brasil de su vínculo al Inter, más que nada por esa situación de que se generó, y hoy con redes sociales uno se entera de las noticias y lo que se generó en ese momento con el hincha de Olimpia cuando se decía que Diego Aguirre prácticamente estaba dentro del equipo brasilero. ¿Qué nos puede mencionar sobre ese momento? No hay nada para decir, son cosas periodísticas que a veces son hasta normales por mi buena relación con Inter, donde fui jugador, donde lo dirigí 2 veces y mi nombre siempre se habla cuando hablan de una posibilidad de contratar a un entrenador, pero no tuve ningún tipo de contacto, no presté atención para nada de eso, demasiado trabajo tengo acá, demasiada responsabilidad
y lo único que pienso es en este gran objetivo, bueno, que cumplimos ayer, que era clasificar, y ahora en el partido de mañana. No tengo nada para decir de eso. Agradecemos al profesor Diego Aguirre. Culmina la conferencia. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Aquí las palabras de Aguirre, clarito en la última parte, que no hay ningún sondeo de otras instituciones. Igualmente habló Romaña del juego que se viene ante Nacional. No, la verdad que después de todo, después de tanto tiempo de estar esperando y eso, la verdad que es una gran oportunidad para mí, y por eso partido a partido lo asumo con esa responsabilidad, con esa motivación, con esas ganas de querer siempre hacer las cosas bien. La verdad es algo muy nuevo para mí, porque capaz siempre había jugado en una línea de 5 por ahí por la derecha, pero es algo nuevo total, y la verdad me siento muy orgulloso también por cómo lo estoy haciendo. Tenemos, como te digo, la intención de darles alegría a nuestra gente y reivindicarnos en muchos aspectos que no estuvimos bien. Y nada, emocionado totalmente, porque sabemos que Nacional es un club grande, es un club que también pelea muchas cosas, y es un honor poder jugar esta clase de partidos. Hablan un poco acerca de los cambios y esta adaptación tuya. Dijiste que hay muchas cosas diferentes a la hora de ser lateral, ser central, jugar en la línea de 3, pero ¿qué cambia técnicamente hablando? Y por supuesto ya hablaste de que recibís la ayuda de Sergio, de Tucu en esa posición. ¿Qué es para vos ser hoy lateral titular en Olimpia? La verdad que es un honor, un privilegio para mí poder jugar en cualquier posición en este club. Lo dije cuando llegué. Sé que es un club grande, sé que es un club que infunde respeto, un club que se merece lo mejor, y lo dije, en la posición que me toque voy a tratar de dar lo mejor de mí, y es un desafío grande para mí siempre que me ponen de lateral, porque como te digo, son movimientos muy diferentes a los que hace un central, pero creo que, vuelvo y te digo, con la ayuda de los compañeros, día a día he tratado de ir mejorando, y creo que contra Guaraní fue una buena prueba, y creo que gracias a Dios la pude pasar. El técnico al salir de la conferencia decía el mejor lateral de Olimpia por tu persona, pero vos personalmente, ¿cómo te describís en esa posición y qué crees que aún falta como para decir que realmente es el mejor lateral de Olimpia? Yo creo que, bueno, le agradezco al profe por esas palabras. No sé si el mejor, pero creo que estoy aprendiendo, y como te digo, para mí algo muy bueno poder descubrir otra posición donde, como te digo, no había jugado mucho, pero es un honor, como te digo, es un honor poder jugar, poder hacerlo de lateral, poder estar haciéndolo bien. Para mejorar siempre hay muchas cosas para mejorar. Capaz de ser un poco más agresivo a la hora de ir al ataque, de ser más contundente, y poder generar más opciones de gol. Puede ser eso. Agradecemos al jugador Johan Romaña. De esta manera culmina la conferencia de prensa. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Las palabras de Romaña de cara al partido que se vendrá hoy. Julio Cáceres, técnico deportivo luqueño, lo que se vendrá, pero primeramente el llamado del sondeo de Guaraní previo a su arreglo con el Sportivo Luqueño. Julio Cáceres. Yo creo que es más cercano, oficialmente no lo hablamos, algunos sondeos cercanos. Lo único que yo dije en ese entonces era que a mi gusto, a mi parecer, no era momento de hablar, porque hay un profesional ahí, más todavía un amigo como Rodrigo. Inclusive dije que en su momento se tendría que dar oportunidades, van a dar más chances siempre al entrenador, porque yo no sé, ¿verdad? No soy también quien como para decidir, pero siempre es importante, ¿verdad? Porque me parece que Guaraní también ha hecho una buena campaña a mi punto de vista, ¿verdad? Lo que pasó el año pasado, y hoy está muy bien, ¿verdad? Inclusive yo dije que no
hay que acompañar también al profesional, pero no solamente hay que estar decidiendo si un partido lo empatamos, lo ganamos, lo perdemos. Siempre las decisiones siempre son globales, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero más que eso yo no hablé porque respeto mucho siempre a los profesionales. Siempre mañana voy a querer también estando en esa posición en algún momento, porque el fútbol tiene eso también, que sea así, ¿verdad? Cuando se resuelva y cuando de repente un club decida quitar entrenador, yo creo que ahí tenemos que empezar a hablar. Tenemos que aprender siempre también a respetarnos como colegas y marcar esos puntos, ¿verdad? No es fácil, pero creo que es la mejor forma de hacerlo siempre. Yo digo nomás en el sentido porque por ahí van sondeando, llama esto, ¿verdad? Y el entrenador está trabajando, pensando siempre en mejorar siempre el equipo, porque creo que todos los equipos se preparan para un solo objetivo, que es luchar por el campeonato. Hay otros que tienen otro objetivo, ¿verdad? Pero siempre es buscar lo mejor, ¿verdad? Entonces, hubo sondeos. Yo conozco a la gente que hoy día están, son gente que a mí también me conocen, ¿verdad? Entonces, me manifiesto de esta forma porque siempre fui muy respetuoso en todo sentido y en todo lo que yo pueda hablar, conversar, ¿verdad? Por eso dejamos también pasar siempre también el tiempo, mirar, analizar, hacer también cosas también nosotros, porque no hay que también perder tiempo si es posible. Y surgió una posibilidad, la del Sportivo Luqueño, conversar bien con el presidente. Estuvimos hablando casi 4 horas por ahí, entonces me gustó y aceptamos este proyecto con ellos. Y bueno, ahora más nuestro enfoque está todo en el Sportivo Luqueño, porque también, como manifesté, es sumar, no restar. Lo que queremos es sumar, porque la gente, el equipo necesita que se sume, ¿verdad? No necesitamos nada negativo, y por eso siempre dedicamos también a la gente que sé que van a estar también apoyando al equipo. Esa presión, como normalmente se dice, lo queremos cambiar en apoyo, que el jugador también pueda sentir ese apoyo y pueda realizar lo mejor, lo que yo dije, hablé, y lo que decidimos también hoy día enfocarnos netamente en lo que es el Deportivo Luqueño. Julio, yendo por parte, primero el partido de mañana ante Guaireña. ¿Qué tiene preparado Luqueño? ¿Tenés algunas bajas, plantel completo? ¿Cómo se perfila el duelo que va a cerrar en la apertura para ustedes? Bueno, nosotros más estamos hincando más o menos con algunas ideas, ¿verdad?, que queremos implementar, que vemos que pueden dar un mejor aspecto, mejores condiciones en el sentido de confianza para el equipo. Tenemos algunas modificaciones, tenemos una baja del central Olmedo, ¿verdad?, que es prácticamente, según el manifiesto, ¿verdad?, también del presidente, está cerrando con un equipo mexicano que está viajando la otra semana, por lo cual no lo vamos a poder contar para este partido. Después alguna modificación en el equipo inicial que vamos a tener, ¿verdad? Repasamos lo de Olmedo. Él va a un club mexicano, el zaguero que estaba a préstamo de Sudamérica, tengo entendido, ¿verdad? Y la verdad que exactamente, obviamente sí estaba a préstamo, pero creo que el presidente era lo que tenía que decidir. Me había comentado él también, y lo he visto muy entusiasmado también al jugador, que se acercó también después del partido el día lunes. Lo hablamos, y bueno, prácticamente yo lo podría utilizar según el presidente, pero con un jugador que en la cabeza ya tiene puesta ya prácticamente en esa ilusión de afuera, de que hay una propuesta concreta, y se cree también digo en el sentido, porque nosotros estamos conociendo recién el plantel, que está en su mejor momento, en su mejor versión, y bueno, es totalmente apoyarlo para que tenga esa oportunidad de salir, ¿verdad? Entonces yo decidí prácticamente no utilizarlo más, porque lo que quiero hoy día es compromiso, ¿verdad? Compromiso en general de todo, ¿verdad? Entonces, como el jugador ya tiene esta posibilidad, mejor le dejamos tranquilo y le preservamos también por cualquier cosa, porque el fútbol también tiene muchas cosas, su sorpresa, y queremos que le salga esto, ¿verdad?, para que él también pueda sentirse bien. Y en ese aspecto nosotros modificamos un poco los 11 iniciales que pensamos para el día de mañana. Y Julio, ya pensando en el clausura, ¿te interesa Alfredo Aguilar? Claro que me puede interesar mucho, ¿verdad? Alfredo lo conozco yo de Guaraní, en Olimpia. Hoy tuvo su paso también por el fútbol brasilero. Sé que está en el país nuevamente, y claro, como nos interesamos un arquero. Tenemos muy buenos arqueros también en el Deportivo Luqueño, pero
la jerarquía también de Alfredo va a engrandecer mucho eso, ¿verdad? Va a engrandecer. Es un jugador que yo le conozco personalmente, también es demasiado noble y muy profesional, entonces esas cosas también ayudaría mucho, y sé que a él le motivaría también tener este tipo de desafío, ¿verdad? De donde querés ir y procurar y luchar e intentar siempre, como dije recién, apuntar lo que pueda hacer también el campeonato en la clausura. Julio, y un último jugador por el que te quiero preguntar, porque lo conoces y sabes la situación que vivió en estos días. ¿Lucas Barrios te podría llegar a interesar? Sí, a Lucas le conozco hace meses nada más. Tuvimos un encuentro también de la camada de Sudáfrica, conversando, mirando por un poco nuestro punto de vista, todo lo que es campeonato, todo. Y aparte de eso, es un jugador muy profesional, lo conozco yo de antes del Mundial de Sudáfrica. Tiene un comportamiento muy alto, tiene una vara muy alta en el sentido de exigencia. Yo, en mi punto de vista, para mí, su presencia con nosotros sería fabuloso, sería genial, la jerarquía que nos traería, la ayuda que nos traería, porque sé su concepto también del fútbol, y más todavía por todos los recorridos que ha tenido, ¿verdad? Y yo, en lo que le hemos enfrentado acá y lo que le hemos enfrentado en algún momento con nosotros, también ha hecho muy buenos partidos. Es un jugador que se le tiene mucho cuidado por lo que es de jerarquía como futbolista y porque siempre está aspirando a los goles, ¿verdad? Para nosotros sería espectacular, pero vuelvo a repetir, el momento nosotros nos enfocamos para el partido de mañana, porque el partido de mañana no es de menos para nosotros, es un partido que queremos hacerlo bien, queremos sumar, y eso nos dejaría tranquilo para lo que va a ser después la clausura. Muy bien, Julio, un saludo al aire, gracias por esta deferencia que siempre tenés para con nosotros. Muy amable, Julio. Gracias, Walter. Adiós, gracias, Julio César Cáceres. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. La fiscal Diana Gómez inició un proceso penal contra el comerciante libanés Rami Halawi, de 39 años, indicado de cometer un hecho punible de estafa. Halawi quedó a disposición del juzgado de garantías. El caso fue comunicado al fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Manuel Doldán, considerando que el imputado es un ciudadano extranjero. Varias personas que también alegaron ser víctimas de estafa por parte del libanés lo reconocieron, incluyendo al denunciante en el presente caso.